Capítulo 42. Él quería abusar de mí, bastardo. Matón. ¿Cómo te atreves a tocarme el pecho una y otra vez? Ouyang Huihui empezó a enloquecer. Retiró la mano de Luo Ziling de su pecho y comenzó a golpearlo mientras pisaba el freno. ¿Por qué me estás golpeando? Luo Ziling también estaba enojado. Se presionó la frente dolorida. ¿Quién diablos conduce como tú? Casi me matas a golpes. Lo único que hice fue acelerar, pero ¿te atreviste a molestarme? Ouyang Huihui realmente quería cortarle la mano a Luo Ziling que había tocado su pecho. El tipo estaba fingiendo, con la intención de molestarla en mente todo el tiempo. Ella se mostraba escéptica respecto a Luo Ziling, preguntándose si realmente era un pervertido al que le gustaba aprovecharse de las mujeres. Casi me parten la cabeza, dijo Luo Ziling, señalando su frente dolorida. Continuó enojado. Seguro que querías hacerme daño a propósito. ¿Quién conduce como tú? Pisaste el acelerador con tanta fuerza y frenaste tan de repente. Me encanta conducir así. No es asunto tuyo. ¿Cómo se atreve Luo Ziling a enfrentarse a ella? Ouyang Huihui no pudo soportarlo más. Se quitó el cinturón de seguridad y se preparó para discutir con Luo Ziling. Eres un pervertido y te gusta aprovecharte de las mujeres. En su furia, olvidó que el coche seguía en modo de conducción. El coche volvió a ponerse en movimiento y aceleró a medida que su pierna se alejaba del freno. El volante no estaba en su posición original y el coche giró en dirección a un sauce. ¿Estás loca? ¿Estás tratando de matarme? Luo Ziling, enojado, le dio una palmadita a Ouyang Huihui con la mano que intentaba agarrarle la cara, pero no sabía cómo detener el auto. Presionó frenéticamente el botón que ella había usado para encender el auto. El motor se apagó y el coche se detuvo a solo 2 metros del sauce. Ouyang Huihui se dio cuenta de que algo andaba mal y rápidamente pisó el freno. Ella se distrajo cuando el auto se detuvo, pero inmediatamente miró enojada a Luo Ziling. «Detente». Luo Ziling hizo un gesto de detenerse y explicó de inmediato. Fuiste tú quien aceleró demasiado hace un momento y yo no estaba preparado. Por lo tanto, me agarré de todas partes a toda prisa. No tenía la intención de tocarte. Mi cuerpo se movió hacia adelante de forma natural cuando frenaste. Quería sujetar algo a mi alrededor y accidentalmente te agarré. Todo fue causado por ti. No quise hacerte nada. La explicación de Luo Ziling hizo que Ouyang Huihui se sintiera mejor, pero no quería perder su actitud imponente frente a él. Debes haberlo hecho a propósito. Querías aprovecharte de mí debido a mi belleza y buena figura. Tu comportamiento me decepciona. No me importa si estás decepcionada de mí o no, pero eres demasiado arrogante. No asumas que todos se aprovecharán de ti porque eres hermosa y tienes una buena figura. Luo Ziling se señaló a sí mismo. También soy guapo, ¿es posible que diga que querías hacerme algo? Podría decir que quieres acercarte a mí ya que me creas problemas repetidamente. ¿Tú? Ouyang Huihui miró a Luo Ziling con desdén. ¿Quién te admirará, patán? ¿Quién es un patán? ¿Crees que el estatus de un patán es inferior al de los demás? ¿Quién dijo que la gente de la ciudad tenía mejor personalidad? Luo Ziling naturalmente quería refutar sus palabras, pero se detuvo cuando vio la mirada desdeñosa de Ouyang Huihui. Era demasiado perezoso para discutir con ella. Entonces es algo bueno. No tengo por qué estar nervioso. Al ver que Ouyang Huihui quería replicar, volvió a hacer un gesto de detenerse y le gritó: «Detente. Date prisa y conduce o pronto habrá espectadores. Puede que a ti no te moleste que todo el mundo sepa lo que te pasa, pero a mí sí. Tienes que poner en marcha el coche ahora mismo. Mira la hora. Tu abuelo debe estar muy preocupado». Los insultos de Ouyang Huihui fueron contrarrestados por las palabras de Luo Ziling. Ella estaba molesta, pero se calmó después de abrir la boca varias veces. Arrancó el auto y condujo hacia la entrada del campus. Esta vez no le hizo ningún daño, condujo enfadada y sin decir palabra. Sin embargo, no pudo evitar querer burlarse de él. Aceleró y frenó rápidamente de vez en cuando. Ni siquiera disminuyó la velocidad al cambiar de dirección. Aunque Luo Ziling llevaba el cinturón de seguridad puesto, era un tormento para él.
No pudo soportarlo más y le pidió a Ouyang Wui que se detuviera cuando el auto llegó a un lugar no muy lejos de la zona de bungalows de la montaña Xiang. ¿Qué intentas hacer?, le gritó Ouyang Wui, pero aún así detuvo el auto. Luo Ziling se desabrochó el cinturón de seguridad, abrió la puerta, salió corriendo del auto y comenzó a vomitar. El tormento de Ouyang Wui lo había mareado. Ella no pudo evitar reírse a carcajadas al ver su sufrimiento. Estaba sumamente complacida. Niño, eres demasiado joven para pelear conmigo. Agitó el puño hacia su espalda. Luo Ziling la vio agitar el puño cuando él giró la cabeza. Aunque ella rápidamente dejó de hacer lo que estaba haciendo, Luo Ziling se enojó cuando la vio tan presumida. Convencido de que todo había sido intencional, corrió inmediatamente hacia la puerta del asiento del conductor y la abrió. Quería sacar a Ouyang Wui del auto a rastras. ¿Qué estás haciendo? Ouyang Wui se sintió un poco culpable mientras luchaba con fuerza contra su fuerza. Suelta mi mano rápidamente o llamaré a alguien. Luo Ziling no dijo nada mientras desabrochaba violentamente el cinturón de seguridad y la arrastraba afuera. Instintivamente, ella agarró su brazo con ansiedad, lo que hizo que todo su pecho presionara contra su cuerpo. Ella golpeó y pateó enojada a Luo Ziling mientras sentía que estaba siendo molestada una vez más. Luo Ziling solo pudo atrapar sus manos mientras miraba a la chica loca, lo cual la enfureció aún más. Esta vez, no solo usó sus piernas para patearlo, sino también su boca para morderlo. En ese momento, se vio un Mercedes blanco que salía a toda velocidad del bungalow. El coche se dirigió hacia ellos y aminoró la marcha hasta detenerse. Se bajó la ventanilla de un coche y asomó una hermosa cabeza. ¿Qué pasa, Wui? Ouyang Wui gritó pidiendo ayuda de inmediato. Li Dongjun, este pervertido está tratando de aprovecharse de mí, debes salvarme. Al escuchar que alguien estaba tratando de abusar de Ouyang Wui, el tipo llamado Li Dongjun inmediatamente abrió la puerta enojado y salió del auto. Mientras lo hacía, otro hombre en el mismo automóvil salió del asiento del conductor y los dos caminaron inmediatamente hacia donde estaban Ouyang Wui y Luo Ziling. Li Dongjun era alto y musculoso, mientras que el otro hombre parecía alguien que practicaba artes marciales. Cuando se enfrentaron a Luo Ziling, Li Dongjun los amenazó: dejen que Wui se vaya ahora. O no sabemos qué podría pasarles. El otro tipo no dijo nada pero se puso en posición de pelea. Luo Ziling no esperaba que Ouyang Wui lo llamara pervertido. Exasperado, se quitó de encima la mano que sostenía su brazo y se alejó. Su acción hizo que Ouyang Wui perdiera el equilibrio y casi se cae. El comportamiento de Luo Ziling hizo que Li Dongjun y su compañero se enojaran aún más. Niño, ¿quién te crees que eres? ¿Cómo te atreves a molestar a Wui? Después de gritarle a Luo Ziling, Li Dongjun le dio una orden al hombre que estaba a su lado. Atrápenlo y golpéenlo. El guardia de la entrada se ocupará de él. Sí, joven maestro. El hombre fuerte caminó inmediatamente hacia Luo Ziling. Capítulo 43. La gran paliza. Este imponente idiota era el chofer y guardaespaldas de Li Dongjun. Al recibir la orden de su maestro, se acercó a Luo Ziling, sin previo aviso, lanzó un puño hacia su objetivo. A pesar de sentirse enfurecido con Ouyang Wui, especialmente después de darse cuenta de que había pedido refuerzos que estaban dispuestos a golpearlo, Luo Ziling decidió que retirarse era el mejor curso de acción. Después de todo lo que esa perra le había hecho pasar hoy, ya no tenía ganas de aceptar la invitación de Ouyang Lingyun. Se suponía que debía ir solo a la estación de autobuses y luego volver a la universidad en auto. Después de eso, se le ocurriría una excusa para no asistir al banquete de Ouyang Lingyun. Por supuesto, eso incluía una disculpa sincera al anciano. Lo que no incluyó en esta ecuación fue cómo Ouyang Wui usaría a alguien más en su contra. La ira se apoderó de Luo Ziling en el momento en que se dio cuenta de que el puño de su atacante estaba a solo unos milisegundos de estrellarse contra su rostro. Sin esquivarlo, extendió su brazo izquierdo y agarró el hombro de su oponente. Sin darle la oportunidad de reaccionar, Luo Ziling tiró del hombro del hombre hacia él antes de golpearlo en la axila con su puño derecho. El complejo movimiento se completó a la velocidad del rayo. A Luo Ziling le tomó, como máximo, unos pocos segundos terminar con su contraataque.
Un doloroso gemido resonó en el aire cuando el guardaespaldas de Lee Dong-hun cayó a un lado después de recibir el golpe crítico. Sin embargo, Luo Ziling aún no había terminado con él. Después del contraataque exitoso, envió su rodilla, doblada bruscamente, hacia el abdomen de su oponente. Luo Ziling canalizó toda su ira en sus golpes, no contuvo sus golpes como solía hacerlo. Después de derribar al hombre, Luo Ziling, todavía furioso, caminó hacia Lee Dong-hun, que estaba demasiado ocupado tratando de causar una buena impresión en Ouyang Hui, siendo un verdadero lamebotas. Si bien el guardaespaldas de Lee Dong-hun no era para nada débil, Luo Ziling permaneció valiente ante su enemigo más grande y tal vez ese fue el factor que contribuyó a su victoria impecable. Después de todo, confiaba en su dominio de las artes marciales. Esto, por supuesto, no era algo que tanto Lee Dong-hun como Ouyang Hui esperaban. Lee Dong-hun confiaba en la capacidad de su guardaespaldas, por lo que no estaba particularmente preocupado por derrotar a Luo Ziling. Se paró al lado de Ouyang Hui y le hizo varias preguntas sin prestarle atención a Luo Ziling, que se acercaba lentamente a ellos. Le preguntó cómo la trataba Luo Ziling, si estaba herida o no y por qué vestía un uniforme militar hoy. Lee Dong-hun tenía sus razones para hacer preguntas tan estúpidas. Había planeado tomar a ambas hermanas como amantes, y naturalmente, tuvo que colmarlas de preocupaciones superficiales para lograrlo. En ese momento, se dio cuenta de que algo andaba mal cuando, en lugar de responder a sus preguntas, Ouyang Hui miró hacia otro lado con una expresión atónita. «Oye, ¿qué vas a hacer?» El pánico se apoderó de Lee Dong-hun después de darse cuenta de que su guardaespaldas había sido derrotado por completo por Luo Ziling. Sin embargo, recordando que Ouyang Hui todavía estaba de pie junto a él, se obligó a contener un poco de valentía. «¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves a actuar de esta manera? ¿Te lo advierto?» Lee Dong-hun ni siquiera había terminado la mitad de su oración cuando Luo Ziling lo levantó en el aire. «¿Cómo te atreves a ordenarle que me dé una paliza?» Luo Ziling procedió a arrojar al hombre al suelo. «Para mí no eres más que basura. Ahora vete a la mierda». El Luo Ziling de ahora era completamente diferente del chico manso e indeciso que solía ser. Como si golpearlo contra el suelo no fuera suficiente, Luo Ziling clavó su talón con fuerza en el cuerpo de Lee Dong-hun. Lee Dong-hun, cuyo vientre había sido pisoteado, gritó histéricamente de dolor. Ouyang Hui estaba estupefacta. No importaba cuánto mirara a Luo Ziling, no había forma de que él pudiera actuar con tanta violencia. Luo Ziling le lanzó una mirada mortal. En ese mismo momento, el guardaespaldas que había recibido una paliza bastante brutal por parte de Luo Ziling se puso de pie con dificultad antes de cargar hacia Luo Ziling. Luo Ziling estaba ciertamente sorprendido por esto, ya que pensó que el hombre ya no sería capaz de mantenerse en pie, y mucho menos de cargar contra él después de un contraataque tan despiadado. Había sido descuidado al pensar que podría noquear a su oponente de un solo golpe rápido. El guardaespaldas golpeó a Luo Ziling con la pierna varias veces. Cada patada era tan fuerte como un bate, como lo demostraba el sonido silbante que creaba su pierna al cortar el aire. Luo Ziling ya no se quedó quieto como antes. Rápidamente, saltó 2 pasos hacia atrás antes de contraatacar con algunas patadas. El guardaespaldas de Lee Dong-hun definitivamente había subestimado severamente a Luo Ziling. Ningún simple mortal podría posiblemente llevar a cabo un ataque mientras está en medio de esquivar ataques. Después de recibir algunos de los golpes fatales de Luo Ziling, decidió adoptar un enfoque más cauteloso. Lee Dong-hun sacó su teléfono del bolsillo y comenzó a pedir más refuerzos. Mientras Lee Dong-hun estaba ocupado gritando por teléfono para que sus hombres vinieran a rescatarlos, Luo Ziling decidió que la ofensiva era la mejor defensa. Después de unos cuantos movimientos rápidos, logró asestar un golpe directo en la cara de su oponente, enviando al guardaespaldas a volar hacia atrás unos pocos pies. Segundos después, un gran chichón apareció justo en medio de la cara de ese hombre. Incluso aparecieron algunos puntos blancos de su boca cuando caía hacia atrás. Luo Ziling seguía a la ofensiva. Su abuelo le había enseñado que, cuando uno se enfrenta a una bestia o a un enemigo, nunca debe mostrar piedad.
La lucha debe continuar hasta que el enemigo pierda por completo la capacidad de contraatacar, lo que puede significar hasta la muerte en determinadas circunstancias, de lo contrario, se producirán más problemas. Mientras su oponente aún estaba en el aire, Luo Ziling lanzó un pie que se estrelló contra el cuello del guardaespaldas, quien gruñó de dolor cuando la dirección en la que viajaba cambió. El cuerpo de Luo Ziling permaneció en movimiento todo el tiempo, como una mariposa flotando. Levantó el brazo en el aire y golpeó con la palma de la mano el hombro de su oponente. Una vez más, el guardaespaldas gruñó de dolor mientras su cuerpo se desplomaba sin fuerzas en el suelo, levantando una gran nube de polvo. El sonido del cuerpo golpeando el barro dejó a Ouyang Huihui sin palabras. Ella los miró con una mirada vacía en sus ojos. Incluso Li Donghun quedó aturdido por un momento. Sin embargo, recuperó la cordura rápidamente y corrió hacia su coche. Al subirse al asiento del pasajero, se aseguró de cerrar todas las puertas antes de instar a sus tropas de refuerzo a que se apresuraran. Luo Ziling no se molestó en enfrentarse al cobarde Luo Ziling. Lentamente, se acercó a Ouyang Huihui, que estaba muerto de miedo. ¿Qué significa esto?, le preguntó furioso. Por favor, no me golpees. Ouyang Huihui en ese momento estaba actuando como un conejito inocente. Se retiró rápidamente hacia atrás. La habilidad de Luo Ziling para abrir una lata de patadas en el trasero estaba más allá de su imaginación y temía que él le hiciera lo mismo que le había hecho al guardaespaldas. Por favor. Fue solo una broma. No les ordené que te golpearan. No puedes golpear a una chica así como así. Luo Ziling respondió con una mirada silenciosa y hostil. En ese preciso momento, dos automóviles negros salieron a toda velocidad de la entrada principal de la zona residencial y se dirigieron hacia donde se encontraban, para luego detenerse a metros del lugar. Pero antes de que los coches se detuvieran, un puñado de hombres vestidos completamente de negro saltaron de las puertas de los vehículos. Dos de ellos corrieron frente al auto en el que se refugiaba Li Donghun mientras los otros cargaban hacia Luo Ziling, rodeándolo. Capítulo 44. Un arma. Luo Ziling estaba aún más enojado después de ver la llegada de estos matones. Le lanzó a Ouyang Huihui una mirada asesina mientras adoptaba una postura defensiva contra los gánsteres que lo rodeaban. Al darse cuenta de lo mal que había metido la pata, Ouyang Huihui siguió los pasos de Li Donghun y se subió a su propio auto, y al igual que él, se aseguró de cerrar todas las puertas. «Hermana, ¿dónde estás?». Lo primero que se le ocurrió fue llamar a su hermana mayor, Ouyang Feifei. Mientras ella le rogaba a su hermana que viniera a rescatarla, los hombres de negro comenzaron a acercarse a la posición de Luo Ziling. Ahora que habían llegado los refuerzos, Li Donghun ya no tenía esa expresión de pánico en su rostro. Salió de su auto, agitó su teléfono en el aire mientras gritaba a sus subordinados: «Denle una paliza a ese hijo de P***, denle una paliza, malgasten sus piernas, ¿cómo se atreve a desafiarme? Supongo que están cansados de vivir, ¿eh?». En silencio, sus hombres se acercaron al unísono a Luo Ziling. Luo Ziling dio el primer paso. Tomó un trozo de roca de un tamaño considerable y lo pateó hacia el tercer hombre a su izquierda mientras, al mismo tiempo, se lanzaba hacia el enemigo que estaba más cerca de él. El tercer tipo no esperaba que Luo Ziling diera el primer paso, y mucho menos ejecutara un ataque sorpresa usando una roca bajo sus pies. Por supuesto, eso significaba que no podía esquivar el proyectil que se estrelló contra su cráneo. El impacto fue lo suficientemente fuerte como para producir un ruido sordo antes de que el hombre cayera sin fuerzas al suelo. Los otros hombres se quedaron momentáneamente desconcertados al ver a su camarada caer tan abruptamente. Cuando pudieron reaccionar, Luo Ziling ya estaba frente a otro hombre. Su velocidad superó a la de los hombres de Li Donghun y una patada fue suficiente para enviar a su oponente volando hacia atrás. Usando a su víctima como plataforma de lanzamiento, Luo Ziling saltó hacia su siguiente víctima. Sin embargo, era obvio que este hombre había anticipado el ataque de Luo Ziling ya que usó ambos brazos para protegerse de la patada que se aproximaba. Aún así, eso no fue suficiente para absorber completamente el inmenso poder contenido en la única patada de Luo Ziling, como lo demuestra cómo el hombre fue empujado unos metros hacia atrás. Sorprendidos por la fuerza de Luo Ziling,
los otros hombres decidieron aprovechar su número y cargaron juntos contra él. Lee Dong-hun había convocado a un total de 8 hombres, 4 en cada vagón. Si se incluía a su guardaespaldas de antes, Luo Ziling tendría que enfrentarse a 9 hombres adultos. Después de la paliza despiadada, el mencionado guardaespaldas había perdido la mitad de su fuerza inicial, pero aún así seguía siendo una amenaza en pie. Luo Ziling sabía en qué apuro se encontraba actualmente, por lo que no tuvo más opción que ir con todo contra su enemigo. Aparte del tipo que había sido golpeado por la roca, los otros 2 habían experimentado todo el peso de su poder y, por lo tanto, estaban tirados en el suelo, gimiendo de miseria. Luo Ziling no perdió ni un milisegundo mientras avanzaba hacia el siguiente enemigo. En un instante, otros 2 hombres cayeron inconscientes, ambos con graves heridas en la cabeza. Las largas piernas de Luo Ziling le daban una ventaja cuando se trataba de kickboxing. El abuelo Luo Liansheng siempre elogiaba la belleza de sus patadas y lo comparable que era con su padre en términos de habilidad. Luo Ziling nunca había conocido a su padre, por lo que no tenía idea de lo bien que peleaba. Por lo que había escuchado de su abuelo, ese miserable padre suyo debía haber sido un gran luchador. No era la primera vez que Luo Ziling participaba en un combate cuerpo a cuerpo. El noroeste, donde creció, era un lugar duro e implacable, especialmente para un niño como él. Había adquirido experiencia de combate real al luchar contra bandidos mientras acompañaba a su abuelo al campo. Debido a su amplio conocimiento sobre la anatomía humana, sabía qué partes atacar para evitar que el enemigo contraatacara. En la pelea de hoy, Luo Ziling había golpeado casi exclusivamente las partes vitales de sus oponentes. Las lesiones eran inevitables para sus víctimas, aunque su intención principal era inmovilizarlas. Luo Ziling era mucho más ágil que sus enemigos. Sin darles la oportunidad de recuperar el equilibrio, los atacaba sin descanso, golpe tras golpe. Mientras dirigía su atención hacia el hombre más cercano a él, mantuvo una postura que le permitía defenderse o repeler cualquier golpe desde cualquier dirección. Si hubiera señales de que empezaban a rodearlo, atravesaría su perímetro sin piedad. Uno tras otro, los hombres de Lee Dong-hun cayeron al suelo. Todos estos hombres caídos tenían heridas visibles en todo el cuerpo. Era evidente que pasaría un tiempo relativamente largo antes de que pudieran levantarse y luchar de nuevo. Ouyan Hui, que se escondía en su coche, al principio temía que Luo Ziling quedara lisiado o, peor aún, golpeado hasta la muerte por los hombres de Lee Dong-hun. No importaba lo bien entrenado que estuviera Luo Ziling, seguía estando en desventaja numérica. Además, sabía que esos hombres no eran matones comunes y corrientes, eran soldados de las fuerzas especiales curtidos en la batalla. La situación no podría haber resultado más grave de lo que ella había imaginado. Luo Ziling prácticamente estaba librando una guerra de un solo hombre, pero a pesar de esto, parecía estar en el bando ganador, al menos por ahora. ¡Ese idiota! No puedo creer que lo subestimé. Solo míralo irse. Ouyan Hui le informó su situación actual a su abuelo antes de colgar. Para entonces, Luo Ziling ya estaba con su quinta víctima, lo que casi le provocó un ataque al corazón. ¿Qué demonios? ¿Cómo puede un hombre que se sonroja cuando habla pelear tan bien? Lee Dong-hun, quien originalmente pensó que Luo Ziling estaba acabado, se quedó mirando la pelea con la boca abierta. ¿En qué se había metido Ouyan Hui? ¿Cómo demonios había logrado mantenerse firme frente a 9 de sus hombres? Una sensación de frío le recorrió la espalda. ¿Debería hacerlo o no? Tomó una decisión rápida, decidió arriesgarse. Abrió la guantera, sacó una pistola y comprobó si tenía balas antes de salir del coche. Ya había 7 hombres en el suelo cuando Lee Dong-hun salió tambaleándose de su coche. «Manos en el aire o dispararé», gritó Lee Dong-hun mientras alineaba a Luo Ziling en su campo de visión. Sin lugar a dudas, después de que sus hombres terminaron, el siguiente en recibir una paliza de Luo Ziling fue él mismo. Ya había probado lo que era recibir una paliza caliente y no estaba preparado para que le metieran más. Si 9 guardaespaldas no eran suficientes para acabar con Luo Ziling, esta arma sin duda haría el truco. Luo Ziling se quedó atónito. No esperaba que su enemigo estuviera armado. Al ver que Luo Ziling se había quedado paralizado, Lee Dong-hun comenzó a reírse con arrogancia. «Bueno, ¿no eres un buen luchador?
Vamos, quiero ver lo rápido que te mueves. Quiero verte correr más rápido que mi pequeño amigo. Luo Ziling miró a Li Dongjun con frialdad. Li Dongjun estaba eufórico. Dio 2 pasos hacia adelante. Vamos, ¿a dónde fue la pelea? Jaja, ¿cómo te atreves a ponerme un dedo encima? Deberías investigar la próxima vez que decidas golpear a alguien. Eso si hay una próxima vez. Mantén los ojos bien abiertos. Quiero que veas cómo te voy a aplastar como la pequeña hormiga de mierda que eres. Al mismo tiempo, los hombres restantes, así como el guardaespaldas de antes, corrieron hacia Luo Ziling desde ambos lados. Capítulo 45. Él es mi prometido. Luo Ziling hizo el siguiente movimiento antes de que los hombres pudieran flanquearlo. Una vez más, pateó una pequeña piedra y la envió volando hacia Li Dongjun. Inmediatamente después, saltó hacia el hombre al que había derribado 2 veces. Había elegido al primer guardaespaldas que lo había atacado como el que debía derribar. Ese hombre se sorprendió al encontrar que Luo Ziling todavía estaba dispuesto a pelear incluso después de que Li Dongjun sacó su arma. ¡Estallido! El ensordecedor estallido de los disparos se pudo escuchar justo cuando el guardaespaldas de Li Dongjun volaba por el aire. Poco después se oyó el sonido de alguien gimiendo dolorosamente. Era Li Dongjun. Luo Ziling le había dado un golpe directo en la mandíbula con su piedra. Casi la mitad de sus dientes de la primera fila habían desaparecido y parecía que su dedo había apretado accidentalmente el gatillo de su pistola, que tenía el seguro quitado, en medio de la dolorosa confusión. En lugar de disparar hacia Luo Ziling, la bala fue enviada hacia el cielo. Li Dongjun se tambaleó hacia atrás después de ser golpeado por la roca, y como estaba tratando de agarrarse de algo para sostenerse, la bala se disparó hacia arriba. Luo Ziling casi se sobresalta en el momento en que sus oídos captaron el sonido de los disparos. Incluso los propios hombres de Li Dongjun se sorprendieron por el repentino alboroto. Sin embargo, Luo Ziling recuperó el sentido antes que sus enemigos. Con 2 patadas consecutivas, derribó al hombre restante, que permaneció ileso, al suelo. De repente, el hombre que se retorcía de dolor en el suelo sacó un arma y apuntó hacia Luo Ziling. ¿Qué diablos? ¿Están armados? Luo Ziling se quedó estupefacto al darse cuenta de que la situación en la que se encontraba era mucho peor de lo que había imaginado. ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué están todos armados? El desdentado Li Dongjun se puso de pie con dificultad y apuntó con su pistola a Luo Ziling, quien, a punta de pistola, permaneció tan inmóvil como una estatua. Entonces el pistolero estalló en carcajadas. Pero no duró mucho, ya que el dolor pronto abrumó sus sentidos. Li Dongjun se llevó la mano a la boca y sus dedos goteaban sangre. Con fuerza, escupió al suelo los dientes que le quedaban colgando de las encías. Al darse cuenta de cuántos dientes había perdido debido a Luo Ziling, Li Dongjun se enfureció tanto que estaba preparado para ejecutar a Luo Ziling allí mismo. Luo Ziling se alejó ágilmente de donde apuntaba el arma y se escondió detrás del auto de Ouyang Wuiyue. En ese momento, un puñado de coches se detuvo en medio de la escena. Luo Ziling ya se había familiarizado con esos coches. En ambos extremos del convoy había Mercedes-Benz S600, mientras que un coche largo y robusto se detuvo en el medio. No tenía ni idea de qué coche era, pero podía distinguir un emblema RW en la parte delantera del capó. Un puñado de hombres, también vestidos de negro, emergieron de los S600 antes de que el convoy se detuviera. Todos llevaban armas y apuntaron a Li Dongjun y a sus hombres armados. Entonces recibieron la orden de que depusieran las armas. Entonces la puerta del misterioso automóvil se abrió y salió una mujer que vestía un elegante traje de negocios. Esa mujer cuya mirada por sí sola podía matar, no era otra que Ouyang Feifei. Ouyang Wuiyue saltó de su auto y corrió hacia su hermana. «Hermana, finalmente estás aquí. Pensé que estaba muerta», dijo Ouyang Wuiyue mientras tiraba del brazo de su hermana. «Nunca pensé que estarían armados. Incluso dispararon un tiro. Gracias a Dios que nadie resultó herido». Ouyang Feifei ignoró a su molesta hermana menor. Con una expresión fría como una piedra, se enfrentó a Li Dongjun, cuyo rostro estaba casi irreconocible por toda la sangre.
Li Dongjun, dile a tus hombres que se retiren. ¿Por qué debería hacer eso? Gritó, habiendo perdido la razón. Escupiendo un bocado de sangre y saliva, gritó como un loco. Este bastardo me ha dado una paliza así. Tomaré su vida a cambio. No te interpongas en mi camino o te arrepentirás. Ouyang Feifei se alejó de Li Dongjun y dio una orden a sus guardaespaldas. Si alguien mueve un músculo, acabemos con él. Sus hombres entonces avanzaron con sus armas todavía apuntando a Li Dongjun y sus hombres. El hecho de que lo apuntaran con una pistola dejó atónitos tanto a Li Dongjun como a sus guardaespaldas. Jamás en su vida habrían pensado que su amada Ouyang Feifei le haría algo así. Pronto fueron desarmados por sus hombres. Feifei, ¿quién es ese hombre? ¿Por qué lo estás salvando? Rugió Li Dongjun mientras la sangre brotaba de su boca. Li Dongjun, debes ir al hospital lo antes posible, respondió Ouyang Feifei. Yo me encargaré de este asunto a partir de ahora. Este cabrón ha estado acosando a tu hermana. Solo estoy tratando de defenderla y me golpearon en el proceso. Entonces, ¿por qué sigues de su lado? ¿Qué significa esto? Li Dongjun estaba tan abrumado por la ira que ignoró la sangre fresca y cálida que brotaba de su boca sin cesar. Ouyang Feifei fulminó con la mirada a su hermana pequeña, y Ouyang Weiwei bajó la cabeza en un intento de desviar la mirada. Ouyang Feifei tardó apenas unos segundos en deducir aproximadamente lo que acababa de suceder. Aún así, no era el momento de darle un sermón largo a su hermana. Se puso de pie firmemente al lado de Luo Ziling y respondió a la pregunta de Li Dongjun. La familia Ouyang asumirá la responsabilidad por lo que ha hecho este hombre. ¿Qué? Li Dongjun estaba nervioso. No podía creer lo que estaba escuchando. Ouyang Feifei, ¿estás defendiendo a este hombre? ¿Quién es él para ti? Ouyang Feifei miró fijamente a Li Dongjun durante un buen rato antes de finalmente abrir la boca. Él es mi prometido. Esta declaración sorprendió a Ouyang Weiwei incluso más que a Li Dongjun. Nunca se le pasó por la cabeza que su propia hermana dijera algo así delante de tantos forasteros. ¿Podría ser? ¿Que haber pasado 2 días sin estar en contacto con Luo Ziling había despertado su interés inexplicable en el hombre? ¿Se había enamorado de él? ¿Realmente había pensado en esto? Si ese no fuera el caso, normalmente ni siquiera consideraría decir algo así delante de tanta gente. Ouyang Feifei pareció poder detectar lo que su hermana pequeña estaba pensando mientras se giraba para darle una mirada asesina. Ouyang Weiwei estaba tan asustada que mantuvo la boca cerrada. Luo Ziling también se había llevado la sorpresa de su vida. Ni siquiera en sueños había podido imaginar una escena como esta. Recordaba claramente haberla rechazado, así que, ¿por qué lo llamaba su prometido? ¿Qué truco tenía esta mujer bajo la manga? Li Dongjun no era diferente. Con los ojos muy abiertos, se quedó sin palabras. ¿Cuándo apareció un prometido en su vida? Había decenas de miles de hombres persiguiendo a las perlas gemelas de Yanqing. ¿Cómo no iba a sorprenderse al saber que una de ellas ya estaba comprometida? Sin esperar la respuesta de Li Dongjun, Ouyang Feifei continuó, la familia Ouyang sigue siendo responsable de lo que ha sucedido hoy. Como tenemos un evento urgente al que asistir, nos marcharemos ahora. Luego Ouyang Feifei regresó a su auto. La alta y bella persona que había seguido a Ouyang Feifei desde el auto la seguía de cerca. Antes de entrar al auto, Ouyang Feifei se detuvo y se giró hacia Luo Ziling. Ziling, tú viaja conmigo. Weiwei, síguenos. Dale tus llaves a mis hombres. Mientras Ouyang Weiwei permanecía allí consternado, Luo Ziling asintió con la cabeza hacia los hombres de Ouyang Feifei, así como hacia Li Dongjun y sus matones antes de subir rápidamente al asiento junto a Ouyang Feifei. Capítulo 46. En tus sueños. Ouyang Weiwei también se apresuró y se subió al asiento del pasajero delantero del automóvil. Siguiendo de cerca a Ouyang Weiwei estaba esa belleza fría como una piedra que se había subido al Mercedes que iba delante. Los coches empezaron a acelerar y a adentrarse en la zona residencial. Gracias por salvarme. Luo Ziling agradeció sinceramente a Ouyang Feifei. Si no fuera por ella, no habría tenido la oportunidad de escapar.
A pesar de que estaba bien entrenado en artes marciales, las posibilidades de enfrentar y sobrevivir a tantos atacantes armados eran prácticamente nulas. Ese cabrón debe haber tenido a alguien que lo respaldara para que tuviera las agallas de sacar un arma. Tal vez ese hombre de negro también tenía un arma. Si se hubiera enfrentado a un solo artillero, tal vez hubiera podido esquivar las balas, pero probablemente no fue así. Y con tantas balas volando por todos lados, solo un loco puede decir que pudo evitar ser alcanzado. Gracias a Dios que Ouyang Feifei acudió a rescatarlo. Si no, era muy probable que hubiera caído muerto allí mismo. No hay problema. Ouyang Feifei todavía pudo mantener su compostura mientras se giraba para verificar a Luo Ziling y su estado mental. Sentado en el asiento del pasajero delantero estaba Ouyang Hui, quien permaneció en silencio. Finalmente, el coche se detuvo frente a la villa de la familia Ouyang. El conductor se bajó del coche y le abrió la puerta a Ouyang Feifei. Sin embargo, Ouyang Feifei no salió del coche, sino que le hizo un gesto al hombre para que cerrara la puerta. Ouyang Hui estaba a punto de escapar cuando Ouyang Feifei la llamó. ¿Dónde está tu guardaespaldas?, preguntó fríamente Ouyang Feifei. Lo ahuyenté, susurró Ouyang Hui. Este es bastante bueno, ¿verdad? ¿De qué tengo que tener miedo? Su voz se hizo más fuerte a medida que se acercaba al final de la frase, lo que reflejaba su creciente confianza. ¿Qué pasó?, preguntó Ouyang Feifei con una expresión inmutable. Me estaba intimidando cuando Li Dongjun nos vio y se desató una pelea entre ellos, explicó Ouyang Hui. Empujó la puerta para abrirla y se dio la vuelta. Hermana, tengan una buena charla. No quiero molestarlas más. Estoy empapada en sudor después de la actividad de hoy. Tengo que cambiarme de ropa y tomar una ducha, así que discúlpenme. Ignorando los llamados de Ouyang Feifei para que se detuviera, corrió hacia la distancia. ¿Necesitas alguna información de mí?, le preguntó Luo Ziling a Ouyang Feifei en un tono poco amistoso. No disfrutaba viendo a esta chica tratando de mantener su actuación genial. Lo que vio no era más que una nimiedad tratando de actuar como un pez gordo que era dueño de toda la maldita ciudad. ¿Moriría por hablar o algo así? Si estás dispuesta. La expresión de Ouyang Feifei se suavizó mientras miraba a Luo Ziling. Como Luo Ziling no tenía nada más que hacer durante el resto del día, comenzó a explicar lo que había sucedido antes de llegar allí. Eso incluía cómo Ouyang Hui había corrido al campo de ejercicios militares para buscarlo, cómo comenzaron un altercado antes de subir al auto, cómo ella deliberadamente lo puso en ridículo y cómo él, en el calor del momento, accidentalmente hizo contacto con su cuerpo. Después de eso vino la parte en la que ella condujo imprudentemente a propósito para provocarle mareos. Finalmente, explicó lo que sucedió cuando Li Dongjun hizo su aparición. Sin demora, ella ordenó a su guardaespaldas que golpeara al hombre y la situación se salió de control. Después de que terminó toda esa terrible experiencia, le preguntó a Ouyang Feifei, ¿quién diablos era ese tipo? Es un hombre de negocios que tiene vínculos con nuestra familia. La respuesta de Ouyang Feifei enfureció aún más a Luo Ziling. ¿Podría ser más vaga? ¿Acaso extenderse un poco más en detalles para lograr una mejor comprensión la haría perder el control? Ouyang Feifei notó la ira oculta detrás de la mirada de Luo Ziling, pero decidió ignorarla. Este asunto fue el resultado de la imprudencia de Hui. A partir de ahora, nuestra familia asumirá la responsabilidad, por lo que debes abstenerte de meter las narices en este asunto. ¿Por qué no debería hacerlo? La ira de Luo Ziling finalmente estalló. Con una mirada furiosa, miró fijamente el rostro indiferente de Ouyang Feifei. Muchos tipos se unieron a mí de la nada y casi me volaron los sesos. Casi muero por el amor de Dios. ¿Qué quieres decir con «no deberías meter la nariz en esto»? ¿Cómo es posible que no me preocupe esto? La comisura de la boca de Ouyang Feifei se curvó ligeramente. Luego exhaló sus palabras junto con un suspiro. ¿Qué quieres? Su respuesta dejó atónito a Luo Ziling, que se quedó sin palabras. Sentía que su corazón estaba a punto de partirse de rabia. Había estado acompañando a Ouyang Hui para almorzar juntos y casi había perdido la vida en el proceso. Esa perra.
No importaba cómo lo mirara, era casi imposible justificar que alguien le lanzara puñetazos en el momento en que chocaban, y mucho menos llamar a tantos matones armados para que lo golpearan. Aunque había logrado escapar con vida y golpear a Lee Dong-jun bastante fuerte, todavía no podía digerir lo que acababa de suceder. Nunca en su vida nadie lo había humillado de forma tan brutal. Esta era la primera vez. El resentimiento creció, incluso con Ouyang Feifei sentada a su lado. Si no fuera por esa chica, él no se habría metido en esta situación en primer lugar. Apretó los dientes al pensar en ese maldito Ouyang Weiwei. ¿Qué había hecho, además de acariciarle el pecho 2 veces? Tal vez 3 veces. Y ella todavía tenía puesta la ropa. No debería haber sido un gran problema. Si lo era, él estaba más que feliz de dejar que ella lo acariciara una y otra vez si eso era lo que hacía falta para apaciguarla. Después de perderse en sus pensamientos por un buen rato, Luo Ziling respondió enojado con otra pregunta. Entonces, ¿cómo planeas encargarte de esto? Pronto, el padre de Lee Dong-jun vendrá personalmente. Puedes decidir si quieres disculparte con él o pedirle alguna compensación. De cualquier manera, te ayudaré en el proceso. Ouyang Feifei volvió a su expresión inexpresiva. ¿O tal vez te gustaría quitarle la vida? Luo Ziling quedó completamente derrotado por esta mujer. Realmente no estaba seguro de qué decir después de escucharla decir la última frase. Al ver su actitud fría, no sabía cómo responderle. Buscó en su mente por un momento antes de hacer otra pregunta. ¿Por qué dijiste que soy tu prometido ahora mismo? Entonces Lee Dong-jun y su padre vinieron aquí personalmente para presentar una disculpa. ¿Y? Luo Ziling no estaba satisfecho con la respuesta de Ouyang Feifei. Ya lo eres, respondió Ouyang Feifei. Miró a Luo Ziling. A partir de ahora, esta mentira se difundirá y muchos la creerán. Creo que nos ahorrará muchos problemas a los dos si se convierte en verdad. Ya le he enviado la solicitud de desistimiento matrimonial a tu abuelo. No lo haré. Tómalo como un pago por haberte salvado. La boca de Ouyang Feifei se curvó en una sonrisa siniestra. ¿O quizás no estás dispuesto a ayudarme después de todo lo que he hecho? ¿Por qué demonios querría ayudarte? Luo Ziling negó con la cabeza. Además, no entiendo muy bien a qué te refieres. Si esta chica pudiera dejar de ponerse esa máscara de indiferencia, sin duda sería muy hermosa. Su cerebro no podía comprender por qué estaba tan obsesionada con actuar como un robot. ¿Podría ser que su rostro se hubiera vuelto sólido después de una cirugía plástica fallida? Decidió echarle algunas miradas a los ojos a Ouyang Feifei. ¡Qué cara más impresionante! ¿Quién dijo que era un robot? Hay muchos hombres a mi alrededor y eso me preocupa, dijo Ouyang Feifei casualmente, y este Lee Dong-jun es uno de ellos. Ah, ya lo entiendo. ¿Quieres que sea tu escudo? Luo Ziling finalmente se dio cuenta. Ouyang Feifei no intentó negarlo. En silencio, lo miró. ¿Qué derecho tienes de usarme como tu escudo, solo porque me salvaste el trasero ahora mismo? Tienes que recordar que si no fuera por tu malcriada hermana, todo esto no habría sucedido en primer lugar. La cara de Luo Ziling se volvió aún más tímida al ser observada por Ouyang Feifei. Ouyang Feifei, por su parte, le devolvió una sonrisa. Por supuesto. Puedes decirles a todos que viniste aquí para rescindir tu promesa de casarte conmigo. En tus sueños. Espetó Luo Ziling a Ouyang Feifei y sus lindos ojos redondos. Ouyang Feifei se quedó desconcertada por un momento. No entendía lo que Luo Ziling quería decir con eso. Capítulo 47. Un nudo en mi corazón sin decir una palabra más. Ouyang Feifei bajó la ventanilla del coche y saludó con la cabeza a una mujer que parecía igual de bonita que ella y que también tenía la misma expresión fría. La mujer abrió la puerta del coche y Ouyang Feifei finalmente salió del coche. A pesar de sentirse descontento, Luo Ziling no tuvo otra opción que hacer lo mismo. La primera persona que vio al poner un pie en el suelo fue Jin Woqiang, el mayordomo que había conocido la primera vez que llegó allí de visita. El mayordomo se acercó para saludarlos a ambos después de que finalmente decidieron salir del vehículo. Bienvenido, joven maestro Luo. Por favor, entre.
Jin Woqiang hizo una reverencia con una sonrisa. Me alegro de que esté bien. Me disculpo en nombre de Uiui por los problemas que le ha causado. Como puede ver, ella es bastante juguetona. Después de haber pasado por las formalidades con Luo Ziling, el mayordomo se volvió hacia Ouyang Feifei para saludarla. Bienvenida a casa, señorita. El maestro la espera adentro. Ouyang Feifei le hizo un gesto con la cabeza antes de dirigirse a la puerta principal con elegancia. Detrás de ella estaba aquella mujer inexpresiva de antes. Luo Ziling aminoró deliberadamente el paso, de modo que se formó una gran distancia entre ellos y él. En un susurro, le preguntó a Jin Woqiang, «Tío Qiang, ¿el abuelo Ouyang sabe sobre el incidente que acaba de suceder?» «Sí, claro», asintió Jin Woqiang. «El maestro le ordenará a la señorita que se ocupe de este asunto. No se preocupe, este incidente se resolverá muy pronto. La familia Li tampoco volverá a molestarla. Dentro de poco, vendrán a disculparse. Casi me tiran los sesos al suelo por culpa de ellos», susurró Luo Ziling enfadada. «Si hubiera muerto por culpa de ellos, mi vida entera habría sido completamente en vano». Luo Ziling se enojó aún más cuando pensó en su abuelo, quien lo había criado hasta convertirse en quien era hoy. Se preguntó cómo reaccionaría su abuelo si realmente hubiera muerto. De lo que Luo Ziling estaba seguro era de que el corazón del abuelo se aplastaría tan pronto como escuchara la noticia. Por lo tanto, el resentimiento creció no solo hacia ese bastardo de Li Dongjun sino también hacia ese maldito Ouyang Uiui. Jin Woqiang se sorprendió al ver la furia en el rostro de Luo Ziling. Al final, sin saber qué decir, el mayordomo mantuvo la boca cerrada. Al entrar en la sala de estar, pudieron escuchar a Ouyang Feifei hablando con Ouyang Lingyun. Su pareja era otra belleza de hielo. Durante todo el intercambio, los ojos de esa dama estaban desprovistos de cualquier emoción y estaban pegados al suelo frente a ella. Al ver la llegada de Luo Ziling, Ouyang Feifei hizo una pausa en su conversación y gritó una orden a la otra chica, «Wang Ying, debería salir primero». «Sí, señorita», respondió la chica. Luego, sonrió a Ouyang Lingyun para disculparse, sin siquiera mirar a Luo Ziling, salió de la habitación. «Mi asistente, Wang Ying», explicó Ouyang Feifei. Después de una breve pausa, continuó, «Mi abuelo ya ha sido informado sobre este asunto. Pronto, el padre y su hijo vendrán a disculparse por sus malas acciones, y en consecuencia, se les pagará una compensación». «Ziling, lamento que te hayas conmocionado de esa manera». Ouyang Lingyun sonrió en tono de disculpa hacia Luo Ziling. «Deja que Uiui te invite a cenar hoy. Realmente no preví que sucediera tal incidente. Lamento mucho lo que has pasado. Gracias a Dios que estás bien. Si no, ni siquiera sé qué le diría a tu abuelo». «Abuelo, todo esto fue obra de Uiui», dijo Ouyang Feifei mientras se entrometía en la conversación. «Haré que Uiui también se disculpe contigo. Asimismo, ella también será responsable de parte de la compensación». Ouyang Lingyun se sintió mal por Luo Ziling y esto se reflejó visiblemente en su rostro arrugado. «La familia Li ha sido nuestra socia durante muchos años. Nuestra relación, en su mayor parte, ha sido bastante buena. Si es posible, espero que dejes pasar esto. Por favor, acepta su compensación. Salva las apariencias de este anciano». Como Ouyang Lingyun lo había dicho tan claramente, Luo Ziling se sintió obligado a acceder a su pedido. Sonriendo de mala gana, respondió, «Está bien. Lo que ha sucedido, ha sucedido». Aún así, se recordó a sí mismo que debía evitar a los Ouyang tanto como pudiera en el futuro para evitar incidentes problemáticos como este. Casi había perdido la vida hoy. Dios sabe qué pasaría en el futuro. Además, si no fuera por su dominio de las artes marciales, la pequeña broma de Ouyang Uiui lo habría metido en problemas aún más graves, sin duda. Sintiéndose cada vez más molesto, la comida que Luo Ziling comió más tarde era tan insípida como un vaso de agua transparente. A pesar del exquisito banquete preparado por los Ouyang, Luo Ziling no tenía apetito para comer ni un bocado. No había otras personas cenando allí además de Ouyang Lingyun y las hermanas, Ouyang Feifei y Ouyang Uiui. Los Ouyang eran una familia bastante numerosa,
el padre de Ouyang Feifei tenía varios hermanos. Sin embargo, el único miembro que vivía en la mansión era Ouyang Linyun. Los miembros más mayores de la familia tenían sus propias casas en otros lugares, al igual que las dos hermanas. Durante todo el banquete, Ouyang Linyun fue la que más habló, mientras que las dos hermanas permanecieron, en su mayor parte, en completo silencio. Luo Ziling también había logrado responder con respuestas al azar. Ouyang Weiwei recibió sermones tanto de su abuelo como de su hermana, y así creció su rencor hacia Luo Ziling. Mantuvo una expresión malhumorada durante toda la comida y solo se preocupó de atiborrarse de comida sin siquiera mirar a su víctima. Ouyang Feifei no era una charlatana, y rara vez iniciaba conversaciones con los demás, ni siquiera con sus amigos más cercanos. Así, la cena de esa noche transcurrió en un silencio incómodo. Después de terminar, Luo Ziling rechazó la oferta de Ouyang Linyun de quedarse más tiempo e insistió en que era hora de irse. Ouyang Linyun quería que se quedara un poco más para discutir la compensación que Li Dongjun y su padre tendrían que afrontar cuando llegaran. Sin embargo, después de ver la expresión facial de Luo Ziling y su insistencia en irse, no tuvo más remedio que ceder a su pedido. «Te enviaré a casa», ofreció Ouyang Feifei, queriendo que Ouyang Weiwei lo acompañara. La hermana menor inicialmente protestó contra esta sugerencia ya que no quería estar en presencia de Luo Ziling, pero al final, cedió ante la actitud intimidante de su hermana. Sin embargo, usando la excusa de no querer interrumpir la conversación privada que estaba segura que ocurriría entre Luo Ziling y su hermana, se subió a otro auto. En el capó del coche se veía el famoso emblema R de Rolls-Royce. No había nadie más en el coche aparte de Luo Ziling, Ouyang Feifei y el conductor. ¿Aún estás pensando en el incidente de hoy? Por una vez, Ouyang Feifei decidió entablar una conversación. Se instaló una barrera insonorizada entre el compartimiento de pasajeros trasero y el asiento del conductor para que nadie ajeno pudiera escuchar su conversación. Los ojos de Luo Ziling, que originalmente estaban mirando por la ventana, miraron rápidamente a Ouyang Feifei mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro. Ya se acabó. No quiero hablar de eso. Claro que lo estoy pensando, pensó. No era ningún santo. Después de haber estado a punto de perder la vida, no podía simplemente ignorarlo como si nada hubiera pasado. Su política personal en la vida fue distinguir entre la bondad y el odio. Aún no lo has dejado ir. Luo Ziling miró por la ventana en silencio. Las luces de neón de la ciudad pasaban por la ventana. El paisaje urbano nocturno era tan hermoso que resultaba hipnótico mirarlo. Luo Ziling no tenía ganas de pronunciar ni una sola palabra. Sintió un poco de nostalgia por su vida en el pequeño pueblo. Al lado de su abuelo, allí era donde realmente sentía la sensación de estar en su hogar. Desde que se mudó aquí, a Yanqing, lo único que sintió fue una sensación paralizante de soledad. Al darse cuenta de que Luo Ziling no iba a responder a sus palabras, Ouyang Feifei dejó de hablar. Juntos, cabalgaron en silencio. En un lugar cercano a la universidad, ordenó al conductor que detuviera el auto. Se despidió sencillamente de Ouyang Feifei antes de marcharse a grandes pasos. Capítulo 48. El incidente de aquel entonces. Después de que Luo Ziling se bajó, el auto de Ouyang Feifei no se alejó de inmediato. En cambio, llamó a Ouyang Weiwei. Unos minutos después, Ouyang Weiwei estaba sentado a su lado. «Hermana, déjame entrar sola». «Está a solo unos cientos de metros de distancia», suplicó Ouyang Weiwei en voz baja. «No hay necesidad de apresurar las cosas». Ouyang Feifei miró fríamente a los ojos de su hermana. Sin siquiera una pizca de emoción en su rostro, dijo: «Cuéntame cada detalle de lo que realmente sucedió hoy». Temiendo lo que su hermana pudiera hacerle, Ouyang Weiwei ni siquiera intentó mentir cuando explicó la progresión de los eventos que se desarrollaron uno tras otro hoy. Eso incluyó cómo jugó con Luo Ziling y cómo ese imbécil se aprovechó de ella. Como guinda del pastel, se aseguró de poner una mirada lastimera frente a Ouyang Feifei. «Hermana, ese hombre sin escrúpulos se estaba aprovechando de mí. Eso me enfureció». Ouyang Feifei mantuvo su expresión gélida. ¿Alguna vez se te ha ocurrido pensar en las consecuencias que tus acciones de hoy podrían traer para nuestra familia?
Ouyan Muiui intentó desesperadamente inventar una excusa para defenderse. Pero hermana, nunca pensé que resultaría así. Ese Lee Dong-hun es un cerdo. ¿Quién hubiera pensado que de repente sacaría un arma? Si ese hombre fuera asesinado por el guardaespaldas de Lee Dong-hun, no solo Lee Dong-hun y su guardaespaldas estarían muertos por la mañana, sino que toda nuestra familia también sería aplastada. Las palabras de Ouyan Feifei hicieron que su hermana saltara de miedo. Decidió no decir nada más. Creo que debería aclararte algunas cosas. ¿Qué cosas?, preguntó Ouyan Muiui con curiosidad. La verdadera identidad de Luo Ziling. Los ojos de Ouyan Muiui se iluminaron con interés. Tiró de la mano de su hermana y le dijo: «Hermana, date prisa y cuéntamelo. ¿Qué tipo de antecedentes tiene este insecto apestoso?» Hace 20 años, sucedió algo aquí en Yanqing que sorprendió a todos los miembros de la élite gobernante. Comenzó su relato Ouyan Feifei. En ese momento, la mujer más bonita de Yanqing, Ling Ruonan, supuestamente estaba comprometida con Yang Yunfeng de la familia Yang. No pasó mucho tiempo antes de que se casaran. Durante el invierno de ese año, el anciano de la familia Ling estaba tan gravemente enfermo que casi había fallecido. Justo a tiempo, un conocido médico llamado Luo Lianseng le salvó la vida. Mientras atendía la enfermedad del anciano, su hijo, Luo Shuzheng, siempre lo acompañaba. No pasó mucho tiempo hasta que Luo Shuzheng se encariñó con Ling Ruonan. Poco tiempo después, Ling Ruonan descubrió que estaba embarazada. No importaba cómo la persuadieran, ella se mantuvo firme en su decisión de no finalizar su matrimonio con Yang Yunfeng. Aprovechando una oportunidad, escapó junto con Luo Shuzheng. La noticia pronto se difundió. Sintiéndose profundamente humillado, el novio abandonado, junto con sus subordinados, comenzó una búsqueda a nivel nacional de su prometida. Ouyan Feifei detuvo su historia. Se detuvo en el punto más crucial de la historia, lo que provocó que Ouyan Muiui, ahora emocionado, le suplicara que continuara. «Continúa, hermana». Al final, Yang Yunfeng murió en medio de la búsqueda. Supuestamente, Luo Shuzheng había sido enviado a las tierras altas del oeste, y al mismo tiempo, Ling Ruonan había tenido un hijo, al que llamó Luo Ziling. Aproximadamente 3 meses después de su nacimiento, su abuelo lo llevó al noroeste, donde crecería bajo el cuidado del anciano. Así que esa es su historia. Ouyan Muiui se quedó boquiabierto al escuchar la historia. Si es así, ¿no es bastante lamentable ese mocoso? ¿Crecer sin ver nunca a sus propios padres? Ouyan Feifei asintió con la cabeza en silencio. Entonces, ¿cómo logró ingresar a la Universidad Yanqing?, preguntó perplejo Ouyan Muiui. Supongo que fue por puro esfuerzo. Oh, Luo Ziling. Su padre debe haber tenido un amor bastante apasionado, ¿eh? Ouyan Feifei dio una sonrisa extraña. La posición actual de Ling Ruonan la distingue del resto. Tiene a todo el grupo del norte en sus manos y es la única razón por la que su familia sigue siendo relevante hasta el día de hoy. Pero, ¿por qué no permitió que su hijo regresara a Yanqing antes? ¿Para reunirse con su familia?, preguntó el confundido Ouyan Muiui. La familia Yang debe haberla presionado para que no lo hiciera. Pero la familia Ling es mucho más poderosa que los Yang. ¿Por qué se someten a un enemigo más pequeño? Ouyan Muiui comprendió que tanto la familia Ling como la familia Yang pertenecían a los escalones superiores. Ambas familias ejercían niveles extremos de influencia y no eran algo con lo que los Ouyan pudieran siquiera igualarse. Aunque eran menos poderosos que los Ouyan en términos económicos, no debían subestimarse. En todos los aspectos, la familia Ling era más fuerte que la familia Yang. El abuelo de Ling Ruonan, Ling Jinhua, solía ser una figura destacada en su nación y su padre, Ling Mingrui, era actualmente uno de los hombres más influyentes de la nación. Aparte de eso, muchos miembros de su familia ocupaban altos cargos en los departamentos esenciales del gobierno. No sería incorrecto decir que no había otras familias más fuertes que la familia Ling. Entonces, ¿por qué temían tanto a la familia Yang? ¿Por qué decidieron doblegarse? Debe haber una razón que no conocemos, respondió Ouyan Feifei. Luego agregó,
Para ser honesta, mi abuelo me contó esta historia hace 2 días. ¿Entonces también te acaban de contar esto? Ouyang Huihui estaba asombrado. Ouyang Feifei permaneció en silencio mientras esperaba que su hermana saliera del auto. Sin embargo, Ouyang Huihui no salió del vehículo. Sus ojos se pusieron en blanco mientras buscaba algo en su mente, cuando finalmente apareció de la nada. Curiosa, le hizo otra pregunta a su hermana. Dime, hermana, si Luo Ziling y Yang Yinjin se encontraran, ¿se convertirían en enemigas mortales? Yang Yinjin también está estudiando aquí, ¿sabes? Jejeje. Aunque los labios de Ouyang Feifei no se movieron, su corazón se agitó un poco en reacción. HMPG, Yang Yinjin no es más que una simple Jane, sin embargo, siempre actúa como una señorita sabelotodo. Digo, ella está a millas de distancia de ti y ni siquiera es comparable conmigo en términos de apariencia. Ten la seguridad de que tomaré el título de Miss Universidad Yenching en poco tiempo. JE, realmente espero que se encuentren algún día. Entonces, será mejor que se peleen. Definitivamente será un espectáculo único en la vida. En ese momento, Ouyang Huihui sonreía con picardía mientras pensaba en sus planes de anarquía. Yang Yinjin era la princesa de la familia Yang y la hija del hermano de Yang Yunfeng, Yang Yunlin. Al igual que Ouyang Feifei, muchos la consideraban la chica más hermosa de Yenching. De hecho, mucha gente se refería a Yang Yinjin y Ouyang Feifei como las perlas gemelas de Yenching, lo que reflejaba lo parecidas que eran en términos de belleza. Bueno, espero que no se encuentren, al menos durante los próximos 2 años, dijo Ouyang Feifei con indiferencia. Hermana, ¿por qué pensaste eso? No me digas que tienes miedo de que... Una mirada de sorpresa apareció en el rostro de Ouyang Huihui y misteriosamente se detuvo a mitad de su oración. La boca de Ouyang Feifei se curvó en una sonrisa encantadora. Ouyang Huihui comenzó a entrar en pánico al ver eso. A pesar de eso, no sabía qué más decir para calmar la situación. Si Ling Ruonan fuera informada sobre el incidente de hoy, definitivamente no estaría feliz por esto. La expresión de Ouyang Feifei se suavizó un poco. Es un milagro que haya escapado ileso. De ahora en adelante, quiero que te mantengas alejada de él. Deja de causarle problemas. ¿De acuerdo? Está bien, lo entiendo, dijo Ouyang Huihui, haciendo pucheros. Aunque todavía se sentía amargada por lo que acababa de pasar, hizo la promesa. Nunca esperé que viniera de una familia tan poderosa, suspiró Ouyang Feifei. Su sorpresa sonó audiblemente fuerte. Es más, sabía perfectamente de que era capaz el guardaespaldas de Li Dongjun. Aunque no era lo que llamarías un maestro en artes marciales, aún era capaz de derrotar a 3 o 4 hombres adultos en una pelea. Para poder defenderse de sus atacantes solo e incluso lograr herir gravemente a Li Dongjun en el proceso, este hombre debe ser un gran luchador. Inesperadamente, ella comenzó a interesarse un poco más en este niño aparentemente dócil. Capítulo 49. Han llegado los problemas. Una parte importante de las luces que adornaban la ciudad por la noche provenían de las unidades de oficinas del cuartel general del Grupo Norte, ubicadas en la segunda circunvalación. A finales de mes, Northern Group participaría en una importante feria que se celebraría en Europa. Los altos mandos de la empresa tenían grandes esperanzas de forjar nuevas alianzas con sus homólogos europeos, por ello, muchos de los altos directivos habían estado trabajando horas extra para supervisar los preparativos de dicho evento. En el piso 52, una bella dama que vestía un traje de oficina color cian que combinaba elegantemente con un par de anteojos grandes de marco oscuro, golpeó suavemente con los nudillos la puerta sin marcar. «Adelante». La dama del traje cian entró en la habitación al escuchar la orden de su señora. Caminó rápidamente hacia un costado del amplio escritorio, donde se agachó un poco y, con un tono nervioso, le dijo a la mujer sentada detrás del escritorio que estaba hojeando un documento: «Señorita, algo le pasó al joven maestro esta mañana». «¿Qué pasa?», preguntó la mujer detrás del escritorio con una ceja levantada. Su corazón se aceleró cuando le hicieron esa pregunta. Al mismo tiempo, su actitud calmada y serena inicialmente se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos. Era extremadamente hermosa.
La forma en que bailaban sus cejas sin duda cobró muchas víctimas masculinas a lo largo de su vida. Se desató un enfrentamiento entre el joven maestro y el hijo de Lee Hyacheng de East Union International, Lee Dong-hun. Al parecer, Lee Dong-hun disparó su arma. La mujer detrás del escritorio se levantó de su asiento antes de poder terminar su frase. ¿Qué? Esta fue la primera vez que la mujer de anteojos la vio perder la calma. Inconscientemente, dio un paso atrás con miedo, pero afortunadamente, pudo calmar rápidamente a la mujer en pánico. El joven maestro está sano y salvo. Incluso logró golpear a Lee Dong-hun y a 9 de sus guardaespaldas. Hasta donde yo sé, la bala de Lee Dong-hun no alcanzó al joven maestro. Ouyang Feifei había llegado al lugar poco después de que comenzara la escaramuza y, en consecuencia, puso al joven maestro a salvo. ¡Chocar! Una taza de té, todavía llena hasta el borde con líquido, se estrelló fuertemente contra la pared antes de romperse en 1000 pedazos, todos los cuales cayeron al suelo en forma dispersa. El vapor se elevaba desde el suelo mientras el líquido hirviendo se esparcía por toda la habitación. Ni siquiera las paredes se salvaron, como lo demuestran las manchas de agua que salpicaron sobre ellas. Wu Yue, ¿qué diablos pasó? La hermosa mujer estaba tan furiosa que miró a su inocente asistente con los ojos inyectados en sangre. Sin duda, Wu Yue había recibido el peor susto de su vida. También era la primera vez que veía a su jefe enfadarse tanto en tan poco tiempo. Se quedó sin palabras mientras la adrenalina corría por sus venas. Respiró profundamente y se obligó a calmarse para poder explicar todo con el poco conocimiento que tenía sobre el incidente. Señorita, el joven maestro era realmente hábil. La mujer furiosa interrumpió a Wu Yue a mitad de la frase. Si hubiera cometido un solo error y Ouyang Feifei hubiera llegado tarde aunque fuera por un segundo, seguramente habría muerto bajo las balas de Lee Dong-hun o de sus guardaespaldas. ¿No es así? ¿Cómo se atreve Lee Dong-hun a usar un arma contra un chico desarmado? Nunca lo dejaré escapar ileso. Chapoteo. El cuenco de cristal que había sobre su escritorio, que contenía plantas acuáticas y 2 pequeños pececillos, fue arrojado al suelo con rabia, y los trozos de cristal y agua se esparcieron por todas partes. Parte del agua logró salpicar una gran parte de las piernas descubiertas de Wu Yue. Sin embargo, ella no movió ni un solo músculo ni chilló. La furia de la joven había superado la predicción que había hecho antes de darle la noticia. Wu Yue temblaba de miedo, ya que nunca había visto a la joven reaccionar de esa manera. Incluso en tiempos de crisis, siempre se aseguraba de mantener la calma. Al igual que el monte Tai, 1, la joven era una persona que permanecía siempre inmutable, o al menos eso creía ella. La joven siempre parecía intimidante sin estar ni un poco enojada. Solo ver sus cejas ligeramente fruncidas provocaba escalofríos en la espalda de los demás. Nunca en su vida la había visto tan consumida por la ira que perdiera su lado racional como hoy. Esta era realmente la primera vez que atravesaba una experiencia tan angustiosa, incluso después de haber trabajado como su asistente durante tantos años. No era incorrecto describir los sentimientos de Wu Yue en ese momento como al borde de un ataque de nervios. Si otra persona estuviera en su lugar, probablemente estaría tan asustada que sus piernas se convertirían en gelatina y cederían bajo su peso. Wu Yue miró con cautela a la joven de rostro enrojecido. Por supuesto, permaneció en silencio todo el tiempo. No se atrevió a decir lo que pensaba, especialmente en un momento como este. Al final, lo único que pudo hacer fue recoger con cuidado los trozos de vidrio y tirarlos a la papelera. Luego, con un trapo, limpió todo el líquido del suelo con las manos desnudas. Después de limpiar los restos de la joven, se quedó de pie junto al escritorio, esperando nerviosamente nuevas órdenes. ¿Cuál fue la causa de todo este incidente? La mujer sonaba mucho más tranquila que antes, pero su tono ahora sonaba frío y hostil. Parece estar relacionado con Ouyang Wuihui, respondió brevemente Wu Yue. Ouyang Wuihui supuestamente había sido intimidada por el joven maestro en repetidas ocasiones en el pasado. Luego conoció a Lee Dong-hun, quien tiene un interés romántico en ella. Juntos, planearon su venganza contra el joven maestro, por eso estalló la pelea. La mujer se quedó pensando profundamente por un momento antes de continuar,
Me gustaría encontrarme con Ouyang Feifei de inmediato. Quiero encontrarme con ella esta noche, además, quiero la vida de Li Dongjun. No perdonaré a nadie que se atreva a amenazar su vida. Quien se atreva a lastimarlo verá revocado su derecho a vivir. Entendido, señorita. Un escalofrío recorrió la columna de Wu Yue mientras salía de la habitación con la cabeza gacha. Después de haber hablado con su abuelo, Ouyang Linyun, sobre lo que le había contado durante los últimos 2 días, Ouyang Weiwei permaneció sentada en el coche. Su curiosidad la impulsó a preguntarle a Ouyang Feifei sobre los antecedentes de Luo Ziling. Sin embargo, Ouyang Feifei no tenía ningún interés en ser narradora de historias. De hecho, le molestaba la interminable serie de preguntas que le hacía su hermana. Con expresión fría, le recordó a su hermana pequeña que saliera del auto y regresara a la escuela. «Te odio, hermana». Ouyang Weiwei hizo pucheros. «¿Qué hay de malo en contarme más sobre ese sinvergüenza? Recuerda lo que te dije. No le provoques más problemas a partir de ahora. Y ni se te ocurra usar a alguien como representante para vengarte de él». Ouyang Feifei mostró sus 2 dedos mientras advertía a su hermana pequeña. «Ya han pasado 2 veces. No deseo lidiar con el mismo asunto 3 veces». «Está bien, lo entiendo». Ouyang Weiwei bajó la cabeza mientras se preparaba para salir del auto. En ese momento, la asistente de Ouyang Feifei, Wang Ying, salió de su vehículo y caminó hacia ellos. Luego comenzó a mover su teléfono mientras se acercaba al auto. «Señorita, la asistente de la presidenta del Grupo Norte, la señorita Wu Yue, está al teléfono», dijo Wang Ying tan pronto como se bajó la ventanilla de Ouyang Feifei. Luego le susurró al oído, «La está buscando con urgencia». La expresión de Ouyang Feifei cambió en el instante en que su cerebro procesó esas palabras. Sin decir nada, tomó el teléfono de la mano de Wang Ying. Después del habitual «hola», la voz inexpresiva de una mujer llegó a través del auricular. «¿Estoy hablando con el presidente de Ouyang?» «Esta es ella. Soy Wu Yue, asistente del presidente del Grupo Norte. Nuestro presidente quisiera programar una reunión con usted, preferiblemente para esta noche». Ouyang Feifei reflexionó un momento antes de responder. «Está bien». Colgaron después de que el asistente le informara sobre el lugar donde se reunirían. Ouyang Feifei le lanzó una mirada asesina a Ouyang Weiwei y en un tono extremadamente enojado, dijo, «Cambio de planes. Vendrás a ver a Ling Ruonan conmigo». Ella, ¿cómo lo supo? Por primera vez en su vida, Ouyang Weiwei comprendió lo que se sentía al tener miedo. Entonces preguntó con voz temblorosa, ¿No puedo no ir? Aquella mujer por fin decidió emitir su juicio divino, claro que tenía miedo. «Ni lo sueñes», dijo Ouyang Feifei, sacudiendo la cabeza. Luego, presionando el botón del intercomunicador, le indicó al conductor un nuevo destino. «Llévanos al Hotel Chuyuan». 1. El Monte Tai es una montaña mítica en la cultura china. Algo así como el Monte Olimpo para los griegos. Capítulo 50. Cuando 2 grandes bellezas chocan con Ouyang Feifei al frente, las 2 hermanas entraron en la cafetería ubicada en el 5º piso del Hotel Chuyuan. Allí, buscaron instintivamente la habitación privada de aspecto más lujoso, en cuyo interior se encontraba sentada una mujer bebiendo su café de manera elegante. En un instante, Ouyang Feifei reconoció quién era esa hermosa mujer. Alguna vez llamada la flor más bonita de Yanqing, ella no era otra que la encargada del Grupo del Norte. De pie junto a ella había otra mujer. Sus ojos, detrás de sus gafas de marco grueso, estaban completamente desprovistos de cualquier emoción. Ouyang Feifei también reconoció quién era. Su nombre era Wu Yue, la asistente de mayor confianza de Ling Ruonan. «Lo siento mucho, presidente Ling», dijo Ouyang Feifei mientras caminaba hacia adelante. «Por hacerle esperar». Aunque Ling Ruonan era una mujer de mediana edad, apenas se podían ver signos de envejecimiento en su rostro, principalmente debido a su estricta rutina de mantenimiento. Si bien Ouyang Feifei confiaba en todos los aspectos de sus habilidades, por alguna razón no pudo evitar sentirse intimidada frente a Ling Ruonan.
Presidente Ouyang, usted debe saber muy bien el motivo por el que lo he convocado a esta reunión, dijo Ling Ruonan con una expresión hostil. Luego miró fijamente a Ouyang Hui, que ahora estaba temblando. Estoy profundamente enojada por el incidente de hoy. Lamento sinceramente lo que pasó, se disculpó Ouyang Feifei una vez más. Procedió a explicar por qué había sucedido el incidente y qué sucedería después. Mi abuelo planea invitarlo a cenar y nos gustaría que nos hiciera un chequeo de salud. El abuelo Luo teme que mi enfermedad aún no haya desaparecido por completo. Nos ha informado de que los próximos 2 años serán el mejor momento para erradicar el problema, por lo que mi abuelo solicita su ayuda. Pero, por supuesto, esa no es la única razón. También le gustaría invitarlo a cenar por los viejos tiempos. La cena, por supuesto, correrá por cuenta de Hui. Ouyang Feifei se volvió hacia su hermana, que estaba tan asustada que mantuvo los ojos pegados al suelo. Fue desafortunado en relación con lo que había sucedido la primera vez que Hui y Luo Ziling se conocieron. Se topó con Li Dongjun y su guardaespaldas cuando se suponía que debía regresar a la villa. Sabiendo que Li Dongjun la perseguía a ella y a mí, Hui aprovechó sus sentimientos como una oportunidad para manipular al hombre para que peleara con Luo Ziling. Fue una ocasión poco común para Ouyang Feifei pronunciar tantas palabras a la vez. Hoy fue un día excepcional. Sin embargo, Ling Ruonan no tenía intención de salvar las apariencias. Hablando todavía con un tono hostil, dijo, «Es fácil para ti decir que se desató una pelea entre ellos. El hecho es que mi hijo estaba solo durante este incidente. Que Li Dongjun disparara su arma incluso después de llamar a sus matones, dime, si no fuera por sus habilidades de autodefensa, habría estado prácticamente muerto, ¿no es así?» Los ojos de Ling Ruonan estaban enrojecidos y sus labios se mordieron mientras hablaba de esto. «Lo siento mucho», dijo, y era la tercera vez que se disculpaba. Mi abuelo ya había aclarado el asunto con la familia Li. Ellos pagarán una indemnización como disculpa por poner en peligro la vida de Luo Ziling. No quiero compensación. Quiero la vida de Li Dongjun. Una mirada sedienta de sangre apareció en el rostro de Ling Ruonan. Nunca permitiré que nadie humille a mi hijo. Esa frase casi hizo que Ouyang Hui saltara de su piel. Incluso a Ouyang Feifei le resultó difícil ocultar la sorpresa que sintió. Presidente Ling. Finalmente, Ouyang Hui, que había estado en silencio todo el tiempo, comenzó a hablar, pero con un tartamudeo. Yo soy responsable de este asunto. Solo quería vengarme de él y nunca esperé que la situación se saliera de control tan gravemente. Si está enojado, por favor dirija su enojo hacia mí. Estoy dispuesto a asumir las consecuencias de mis propias acciones. Si lo asesinaran, ¿qué crees que debería hacer? Dime. ¿Qué crees que haría? Ling Ruonan hizo todo lo posible por contener sus emociones mientras miraba a las dos hermanas con los ojos de un depredador. Han pasado 20 años y fue a través de un gran esfuerzo que finalmente pude traerlo de regreso a Yanqing. Ustedes, un grupo incontrolable, casi matan a mi hijo incluso antes de que tuviera la oportunidad de verlo. Escuchen. Si algo malo le sucediera, los dos serán enterrados junto con él. Puedo garantizarlo. Las palabras de Ling Ruonan provocaron escalofríos incluso en la columna vertebral de Ouyang Feifei, y mucho más en la inexperta Ouyang Hui. En ese momento, el asistente de Ouyang Feifei, Wang Yin, entró en la habitación con un teléfono en la mano y dijo que era una llamada de Ouyang Lingyun para ella. Ouyang Feifei se disculpó antes de responder la llamada. Luego, se volvió hacia Ling Ruonan. A mi abuelo le gustaría hablar contigo. En ese momento, la arrogancia de Ouyang Feifei se había desvanecido en el aire. De pie frente a Ling Ruonan, solo pudo agachar la cabeza en silencio, como un estudiante que recibe un sermón severo de su maestro. Aunque se sentía amargada por haber sido humillada de esa manera, decidió no huir. De hecho, estaba planeando enfrentarse a esa infame tigresa. Ambos rara vez interactuaban entre sí, por lo que no eran muy cercanos al principio. Las pocas veces que hablaban entre sí, siempre era sobre asuntos oficiales como sus planes de negocios. Sin embargo, debido a Luo Ziling y su contrato matrimonial,
Ouyang Feifei sabía en su corazón que Ling Ruonan era un obstáculo que debía superar tarde o temprano. Ella era una mujer, además de su superior, que poseía la rara habilidad de presionarla y ponerla de nuevo en su lugar. No importa lo mal que la tratara Ling Ruonan, ella debía aceptarlo y, si era posible, tratar de cambiar su posición para mejor. Ling Ruonan, al recibir el teléfono de Ouyang Feifei, caminó hacia una esquina antes de comenzar a hablar. Durante toda la conversación, Ouyang Feifei permaneció en silencio. Ni siquiera le dirigió una mirada a su hermana, que temblaba de miedo. Quizás fue por eso que el miedo en el corazón de Ouyang Wuiwui se hizo aún mayor. Aún así, no tuvo el coraje de abrir la boca y pedirle a su hermana mayor palabras de consuelo. Habían pasado más de 10 minutos cuando Ling Ruonan colgó y le devolvió el teléfono a Ouyang Feifei. Al notar que Ling Ruonan ya no era tan hostil como antes, Ouyang Feifei suspiró aliviado. Consultarás con mi muchacho sobre este asunto. Si él está de acuerdo en dejarlo pasar, aceptaré su decisión, dijo Ling Ruonan mientras miraba directamente a los ojos de Ouyang Feifei. Sin embargo, si él elige no perdonar a Li Dongjun, haré realidad sus deseos, ya sea la muerte de Li Dongjun o la desaparición de ambos. La última vez que Luo Ziling se peleó en la escuela, Ling Ruonan había ordenado que Wu Yue interviniera personalmente. El incidente de hoy era mucho más grave, por lo que ya no podía hacer la vista gorda ante el evento. Ling Ruonan nunca antes se había enfadado tanto, hasta el punto de amenazar con matar a quien se atreviera a ponerle el dedo encima a su hijo. Las palabras de Ling Ruonan y su mirada penetrante hicieron que Ouyang Feifei se sintiera extremadamente incómoda. Aún así, no tuvo otra opción que murmurar una respuesta. Le consultaré sobre este asunto. Tenga la seguridad de que recibirá una compensación suficiente por esto. Si aún se niega a perdonar a Li Dongjun, yo personalmente me encargaré de su eliminación. Muy bien, dijo Ling Ruonan mientras se levantaba de su asiento. Me voy. Ten en cuenta que estaré constantemente pendiente de cada una de tus acciones. Tanto Ouyang Feifei como Ouyang Wuiwui se pusieron de pie. Hoy fue el día en que Ouyang Feifei conoció oficialmente a Ling Ruonan y terminó con su aniquilación total. Al menos, eso fue lo que sintió Ouyang Feifei. A partir de ahora, quiero que las dos se alejen de él. Ling Ruonan dio un paso hacia la puerta antes de darse la vuelta con una mirada seria en su rostro. Antes de que me olvide, debes saber que estoy totalmente en contra de tu matrimonio. No espero verte como mi futura nuera. No eres adecuada para mi chico. Este golpe final cambió la expresión facial de Ouyang Feifei en una fracción de segundo. Ling Ruonan no se inmutó por esto. Después de despedirse, salió de la habitación junto con su asistente, Wu Yue. Ouyang Feifei no se fue de inmediato. Su hermana permaneció allí, incómoda, a su lado mientras la habitación volvía a quedar en completo silencio. No solo me desprecia, sino que además no he logrado ganarme la aprobación de su madre. ¿Soy realmente tan mala?, preguntó Ouyang Feifei con una extraña sonrisa en su rostro. Parecía que estaba hablando consigo misma a pesar de mirar a Ouyang Wuiwui mientras hablaba. Realmente soy un fracaso como ser humano, ¿no? Hermana, se comportó como una completa perra al respecto. Ouyang Wuiwui tenía el ceño fruncido e insatisfecha mientras intentaba tranquilizar a su hermana mayor. ¿Qué derecho tiene a juzgarnos así? ¿Qué derecho tiene a amenazar nuestras vidas? ¿Qué derecho tiene a desaprobarte? HMPH. Ni siquiera deberíamos molestarnos con esa niña malcriada. Una sonrisa siniestra se dibujó en el rostro de Ouyang Feifei. No voy a dar marcha atrás. Hermana, tú, Ouyang Wuiwui estaba un poco atónita. Nunca había visto a su hermana reaccionar de esa manera antes. En la alta sociedad de Yanqing, Ouyang Feifei poseía una presencia comparable a la de una reina. Aunque tanto a ella como a Yang Yinyin se las conocía como las perlas gemelas de Yanqing, la popularidad de esta última palidecía en comparación con la primera, ya que todavía era una estudiante universitaria. Ouyang Feifei, que tenía más exposición al mundo real, donde forjó relaciones cercanas con muchos miembros de alto rango de la sociedad, estaba muy por delante de Yang Yinyin en términos de reputación. Muchos hombres se arrojaron a los pies de Ouyang Feifei, esperando que ella aceptara a uno de ellos,
pero sus esfuerzos, de hecho, fueron en vano. Sin embargo, después de enfrentarse a la madre de Luo Ziling, Ling Ruonan, el orgullo y la posición de Ouyang Feifei se hicieron añicos. No solo fue rechazada por Luo Ziling, sino también por su madre. Incluso a una chica cualquiera de la calle le resultaría difícil aceptar esto, y mucho más a Ouyang Feifei, cuyo ego había sido inflado por su entorno. Temiendo que su hermana perdiera su racionalidad bajo presión, Ouyang Huihui estaba cada vez más preocupada. Sin embargo, antes de que pudiera abrir la boca de nuevo, Ouyang Feifei ya había abandonado la habitación. Ouyang Huihui no tuvo otra opción que seguirla en silencio. Capítulo 51. El águila y el pinzón zarcero. Al salir del Hotel Chuyuan, en lugar de regresar a la sede del Grupo del Norte, Ling Ruonan se dirigió directamente a una casa con patio cerca de la ciudad imperial. Ella estaba sentada en un Audi A8 que estaba situado en medio de un convoy de 3 autos. Los 2 autos que circulaban delante y detrás de su vehículo eran del mismo modelo, ambos Mercedes S600. El convoy redujo la velocidad a paso de hombre al pasar por las puertas del recinto, que estaban tan fuertemente custodiadas como una fortaleza preparada para la guerra. Un policía armado que estaba de guardia en la entrada levantó la mano para saludar al auto del medio antes de levantar la barrera, lo que les permitió entrar. Los coches entraron entonces en el recinto de una antigua casa con patio. Gu Yue, que estaba sentado en el asiento del pasajero delantero, salió apresuradamente del auto para abrirle la puerta a Ling Ruonan. Ling Ruonan se acomodó la ropa después de salir del auto. De pie frente al majestuoso edificio, respiró hondo para recuperar la compostura antes de entrar lentamente por la puerta principal. «Oh, ¿Nan Nan está aquí?» Una señora mayor, pero de edad avanzada, salió arrastrando los pies con una sonrisa de bienvenida al enterarse de la llegada de su hija. «Ha pasado tanto tiempo desde que te vi por última vez, ¿por fin terminaste con tu interminable trabajo?» Ella no era otra que la madre de Ling Ruonan, Xienhua. «Madre, estaba de paso, así que pensé en pasarme a hacer una breve visita. Vine a ver al abuelo, pero no esperaba verte aquí». Cuando Ling Ruonan le habló a su madre, el aire amenazante que la rodeaba se desvaneció, dejando solo la imagen de una hija pura y obediente que en ese momento sostenía la mano de su madre con cariño. «¿Papá también está dentro? La condición de tu abuelo ha sido mediocre durante los últimos días, por lo que tu padre y yo hemos estado viniendo aquí todos los días para ver cómo está». Xienhua sabía que debía haber algún problema que impulsara a su hija a visitar a su padre, por lo que decidió ir directamente al grano. «Tanto el abuelo como tu padre están adentro. Entra tú primero. Iré a cortar algunas frutas para ti». «Está bien», dijo Ling Ruonan mientras asentía. Soltó la mano de su madre y entró en la habitación de la que hablaban. Esta casa con patio que estaba situada cerca de la ciudad imperial era donde vivía el abuelo de Ling Ruonan, Ling Jinhua. En ese año, Ling Jinhua había alcanzado la madura edad de 90 años. Su cumpleaños era dentro de 2 meses. Por eso, la familia Ling se había estado preparando para el gran evento que era el 90 cumpleaños del anciano. Como la salud de Ling Jinhua no estaba en su mejor momento, el padre de Ling Ruonan, Ling Mingrui, había estado visitando a su padre todos los días para asegurarse de que su condición permaneciera estable. El lugar de trabajo de Ling Mingrui también estaba situado cerca, lo que hacía que fuera más cómodo hacerlo. Como Ling Ruonan esperaba que su padre estuviera aquí, vino aquí directamente después de ver a Ouyang Feifei en el Hotel Chuyuan. Ling Jinhua estaba hablando con su hijo en voz baja cuando entró en la habitación. Tanto el cabello de Ling Jinhua como su larga y suelta barba eran blancos como la nieve, aunque solo quedaban unos pocos mechones de cabello en su brillante cuero cabelludo. Su aspecto de calvicie severa, combinado con su condición precaria, lo hacían parecer como si le hubieran quitado por completo su vitalidad. Su condición se podía describir mejor como una vela parpadeante que pronto se apagaría. Ling Mingrui tenía 66 años. Su carrera había alcanzado una altura que ninguna persona común podría jamás igualar, y mucho menos superar, en su vida. Debido a su alto estatus social, emanaba una aura poderosa que hacía que cualquier ciudadano medio comenzara a sudar de nervios cada vez que estuviera en su presencia.
Al igual que con su madre, Ling Ruonan dejó caer el aire de superioridad que mantenía a su alrededor cuando habló con su padre, quien estaba arrodillado junto a la cama de Ling Jinhua. Abuelo, padre, estoy en casa. Ling Ruonan lo saludó tan pronto como entró en la habitación. Ruonan está aquí, le anunció Ling Mingrui a su padre con una sonrisa. Papá, Ruonan está aquí para verte. ¿Tu condición ha mejorado, abuelo? Ling Ruonan caminó rápidamente hacia la cama de su abuelo, al igual que su padre, se arrodilló. Si no te sientes bien, debes ordenar que cambien de médico. No hay necesidad de eso. Me estoy muriendo de viejo. Pronto podré ver a mis camaradas del otro lado. Pronto. Ling Jinhua agitó su mano como un gesto para que Ling Ruonan no se preocupara demasiado por él. La enfermedad y la muerte son hechos inevitables de la vida. No vale la pena que hagas un escándalo por esto. Pero abuelo, tú no eres viejo. Tengo fe en que te recuperarás si logro encontrarte un mejor médico. Ling Jinhua volvió a agitar la mano para evitar que su nieta hiciera un acto tan inútil. Ruonan, ¿pasó algo hoy para que vinieras aquí? Ling Mingrui conocía a su hija lo suficientemente bien como para casi poder leer su mente. Abuelo, padre, he traído a Ziling a vivir conmigo. Ahora que su padre había iniciado el tema, Ling Ruonan apretó los dientes mientras se explicaba. Hemos estado viviendo separados durante más de 20 años. ¿No es ya suficientemente duro nuestro castigo? Nunca he visto su rostro, nunca desde que se lo llevaron cuando tenía apenas 3 meses. Deberíais saber lo devastada que estaba en aquel entonces. Ya no deseo vivir así. Estoy decidida a que vivamos juntos a partir de ahora. Las lágrimas de Ling Ruonan comenzaron a rodar por sus mejillas sin control al hacer su declaración. De ninguna manera. Ling Mingrui rechazó su decisión sin pensarlo 2 veces. Ya te has pasado de la raya al permitirle estudiar en la Universidad Yenching. ¿Por qué eres tan difícil de satisfacer? Pero padre, ¿sabías que mi hijo casi muere bajo el arma de alguien hoy? Ling Ruonan siempre perdía la compostura cada vez que comenzaba a hablar sobre cualquier cosa que estuviera remotamente relacionada con Luo Ziling. No creo que pueda seguir viviendo si algo malo le sucediera. Un águila que ha desafiado los vientos y las tormentas seguramente volará más alto que los pinzones zarceros protegidos, dijo Ling Jinhua con los ojos cerrados. Ling Ruonan quedó momentáneamente atónita por las palabras de su abuelo. Lo que tu abuelo quiere decir es que el águila debe superar sus propios obstáculos, de lo contrario se convertiría en un pinzón. Ese hijo tuyo tiene mucho que aprender de la vida, sobre todo a su edad. Ling Ruonan se quedó en silencio. Ella entendió lo que querían decir. Sin embargo, la opinión de los padres le pareció insoportable. Sin atreverse a insistir en su decisión, propuso otra sugerencia: si es así, me gustaría conocerlo personalmente. Como madre, ¿es demasiado pedir que vea a mi propio hijo, a quien no he visto desde que era un bebé? Ling Mingrui negó con la cabeza. Con un tono serio, la rechazó. Durante la segunda mitad de este año y la primera mitad del año que viene, habrá frecuentes cambios de personal. Tanto tu abuelo como yo no esperamos causar problemas durante un momento tan crucial. Ling Ruonan se quedó sin palabras. Poco a poco, la mirada en sus ojos se fue apagando. La familia Yang todavía está amargada por lo que sucedió. Sus ojos nunca se han apartado de ti, incluso después de tantos años. Por ahora, todavía no saben lo que hiciste con tu hijo. Si deseas ver a tu hijo con vida, entonces es mejor dejar las cosas como están. Eso, por supuesto, a menos que posea algo que pueda usar para defenderse de los ataques de la familia Yang. La esperanza surgió en el corazón de Ling Ruonan tan pronto como sus oídos captaron la última frase de su padre. Abuelo, padre, ahora lo entiendo. Ninguno de los dos estaba en contra de traer a Luo Ziling de vuelta a casa. Sin embargo, querían que su hijo experimentara los desafíos de la vida de primera mano para que pudiera crecer como persona. Si tuvieran paciencia, algún día deberían permitirle regresar a su hogar. Finalmente, su corazón palpitante se calmó. Después de 20 años, por fin vio un cambio en la actitud de sus mayores. Como madre, ¿cómo no iba a estar emocionada por ello? Aunque permanecieron en silencio,
Tanto su abuelo como su padre habían dado su consentimiento para que Luo Ziling fuera llevado a la Universidad de Yenching para continuar sus estudios. Al escuchar lo que tenían que decir hoy, pudo sentir que la distancia entre ella y su hijo se acortaba gradualmente. Por primera vez en mucho tiempo, la idea de que estuvieran sentados alrededor de la mesa ya no era tan descabellada. Cuando empezó a pensar en aquel apuesto hombre de hacía 20 años, así como en el joven que ahora estaba fuera de su alcance, le resultó difícil calmarse. Ling Ruonan sollozaba tan fuerte que no podía hablar cuando salió de la habitación de su abuelo. Capítulo 52. Esto es por el bien de la madre y el hijo. Los Yang todavía no han superado ese incidente. No creo que permitan que ese chico se arraigue aquí en Yenching, no bajo su supervisión, le dijo Ling Jinhua a su hijo con una carcajada. Parece que Ruonan está actuando demasiado ansioso por este asunto. Papá, tienes que entender lo duro que es esto para Ruonan. Durante las últimas 2 décadas, ha estado sufriendo este terrible dilema que ninguna madre debería afrontar. Al final, Ling Ruonan seguía siendo su amada hija. Aunque era cierto que cometió el peor pecado que jamás pudo haber cometido en ese entonces, su amor por su hija permaneció inquebrantable. Ella ha enfrentado demasiadas dificultades. Ling Ruonan era una mujer capaz, sin duda. Pero debido a la culpa que sentían tanto su padre como su abuelo, habían dispuesto que el mayor activo de su familia, que era Northern Group, quedara bajo su dirección. Naturalmente, no defraudó a sus expectativas. De hecho, hizo un trabajo brillante al hacer crecer la empresa hasta convertirla en el gigante corporativo que es hoy. Northern Group era un miembro muy respetado de la lista Fortune 500 del país y Ling Ruonan era la abeja reina de dicha empresa. Al escuchar las palabras emotivas de Ling Mingrui, Ling Jinhua permaneció en silencio. Cerró los ojos con suavidad para descansar la mente. Papá, ¿te parece bien que le pida al señor Luo que venga a ver cómo estás? Le susurró Ling Mingrui a su padre. Para ser honesto, creo que él es el único que es capaz de ayudarte a recuperarte por completo. Esta idea no era nueva, pero debido a preocupaciones sobre su propia seguridad y a un montón de otros problemas interconectados, no tuvo la oportunidad de hacer la sugerencia. Nunca vendrá aquí, respondió Ling Jinhua mientras negaba con la cabeza. ¿Crees que todavía le guarda rencor a nuestra familia? Preguntó Ling Mingrui con el ceño fruncido. Pero no creo que sea esa clase de persona. Después de todo, permitió que su nieto regresara a Yenching, dijo Ling Jinhua con una sonrisa. Ling Mingrui se dio cuenta. ¿Entonces planea devolvernos al niño de manera tan discreta? Si ese muchacho demuestra ser lo suficientemente capaz, no habrá ningún problema en permitirle regresar a nuestra casa. Papá, ahora lo entiendo, Ling Mingrui suspiró aliviado. Luego, con cautela, preguntó, ¿qué tal si dejo que el chico venga en persona a comprobar tu salud? Quizás nos espere una sorpresa. Eso tendrá que esperar. Ling Jinhua no rechazó la propuesta de su hijo, pero tampoco tenía pensado dar su respuesta pronto. Te lo aseguro, no moriré tan pronto. Está bien. Si pudiera tratar con éxito tu enfermedad, dudo que muchos se opongan a que regrese con nuestra familia. El anciano era el pilar de la familia Ling. No solo eso, sino que también era una figura importante en su nación. Su sola presencia unía a todos los hijos de la familia Ling y era un hombre al que muchos funcionarios de alto rango respetaban y apreciaban profundamente. Quien consiguiera curar la enfermedad del anciano, posteriormente, permitirle recuperarse por completo no solo haría que la poderosa familia Ling se sintiera en deuda con él, sino que también sería aclamado como un héroe nacional. Tu hija pronto comprenderá esto. Ling Jinhua sonrió alegremente, pero sus ojos permanecieron cerrados. Espero que no se le ocurra otro plan imprudente que solo empeoraría las cosas para nosotros, suspiró Ling Mingrui. Temo que ya no pueda controlar su deseo de ver a su hijo. Los Yang seguramente emergerán de las sombras una vez que lo haga. No, no creo que ella haga eso. Tengo fe en nuestra preciosa Ruonan, le aseguró Ling Jinhua. El anciano suspiró. Ya no es la niña que tú crees que es. ¿Necesito recordarte que ya tiene 40 y tantos y su hijo 20? J.E.
Hasta el día de hoy, ella nunca se ha arrepentido de lo que hizo en ese entonces. Si hiciera eso, ya no sería mi nieta, solo sería tu hija. Ling Mingrui se quedó pensando un rato antes de hacerle una pregunta a su padre. Papá, ¿qué clase de persona crees que es ese niño? Bueno, un nieto del señor Luo no estaría nada mal, ¿no? Los ojos de Ling Jinhua se abrieron de repente, revelando un brillo en sus ojos. Luo Liansheng es uno de los 3 hombres por los que tengo el mayor respeto. Como tal, confío en su capacidad para criar a un buen joven. Estoy de acuerdo, asintió Ling Mingrui. Bueno, entonces debería conseguir algunos hombres que lo vigilen. Veremos cómo se desempeña en el mundo real. Creo que los Yang se darán cuenta muy pronto, se rió Ling Jinhua. Aún así, no creo que haya mucho de qué preocuparnos. Si ese niño realmente flaquea ante una brisa tan suave, creo que será el hazmerreír de todos los que conozcan su identidad. Ling Mingrui quedó sorprendido por las palabras del anciano. En aquel entonces, era la primera vez que su padre venía a Yenching. Sea como fuere, se las arregló para robar el corazón de tu hija, quien, a pesar de estar ya comprometida con otro hombre, dio a luz a su hijo. Confío en que los genes del niño sean de buena calidad. Si ni siquiera posee los rasgos de su padre, entonces dudo que sea digno de nuestra preocupación, dijo Ling Jinhua antes de cerrar los ojos. Papá, deberías descansar un poco. Me voy pronto. Sin decir una palabra más, Ling Mingrui salió de la habitación con pasos ligeros. Ling Ruonan ya se había ido hacía bastante tiempo cuando Ling Mingrui salió de la habitación. Xie Nua se acercó a saludarlo. ¿No eres bastante cruel al no permitirles que se reúnan, incluso después de tantos años? Preguntó en un susurro. Entiendo por qué no se le permite regresar con su familia. Pero considerando que todos viven en la misma ciudad, estoy segura de que debe estar desconsolada por estar restringida de esta manera. Esto es por el bien de la madre y del niño, suspiró Ling Mingrui. Sé que Ruonan comprenderá mi decisión. Como mujer, a veces no entiendo lo que piensan los hombres. De repente, Xie Nua parecía un poco enfadada. Me compadezco de mi propia hija, que ha vivido los últimos 20 años en completo aislamiento. No poder ver a su propio hombre ni a su hijo, comprendo el dolor que está padeciendo. A mí también me gustaría conocer a mi yerno y a mi amado nieto. Oh, cómo me gustaría oír a ese niño felicitar a su bisabuelo por su 90 cumpleaños. Deja de entrometerte en nuestros asuntos. Ling Mingrui ahora parecía enojado. Sin embargo, al ver cómo sus ojos comenzaban a enrojecerse, no pudo evitar desinflarse como un globo. Esta fue la decisión del anciano. No deberías preocuparte demasiado por eso. Se resolverá solo, te lo prometo. Xie Nua suspiró aliviado al escuchar la optimista respuesta de Ling Mingrui. Luo Ziling, por supuesto, era completamente ajeno a la reacción en cadena que se había iniciado a partir del evento de hoy. Mientras Ouyang Feifei se reunía con Ling Ruonan, ya había regresado a su dormitorio. Esta noche su dormitorio estaba sorprendentemente animado, un par de chicos más habían llegado desde las otras habitaciones y estaban reunidos en el centro, disfrutando el momento. Platos de aperitivos y cerveza estaban apilados sobre la mesa, alrededor de la cual estaba sentado un grupo de chicos charlando. Oh, finalmente has vuelto a casa, gran jefe. Y yo que pensaba que te habían tomado como rehén. Cao Jianui, cuyo rostro ahora estaba enrojecido por todo el alcohol, pasó su brazo sobre los hombros de Luo Ziling en el momento en que entró en la habitación. Vamos. Bebe, amigo. Hemos estado hablando de ti, ¿sabes? ¿De qué, si se me permite la pregunta? Luo Ziling aceptó la botella de cerveza que le pasó Cao Jianui. Sentado en el borde de su propia cama, preguntó, ¿de qué estaban hablando? ¿Por qué Ouyang Huihui te llamó justo ahora? Preguntó Cao Jianui con curiosidad. Mi abuelo había tratado una vez la enfermedad de su abuelo. Ella sabe que estudio aquí y su padre quería conocerme. Volví aquí directamente después. Luo Ziling no estaba preparado para contarles demasiado sobre ella o lo que había sucedido. De hecho, trató deliberadamente de cambiar el tema a algo no relacionado, lo que fue captado rápidamente por sus amigos semiborrachos.
¿De qué carajo están hablando? Oh, ¿por qué, pequeño enano? Cao Jianhui lo miró con una mirada traviesa en su rostro, pero afortunadamente, decidió dejar escapar a su amigo esta vez. Capítulo 53. ¿Es mera ira? ¿O son celos? ¿No lo sabes? Te has convertido en una celebridad del campus. Le dijo Cao Jianhui con tristeza. Han aparecido un montón de hilos en el foro de la escuela, todos hablando de ti y todos hechos por chicas. Decían lo encantador que eres y que iban a nominarte como el chico más atractivo del campus, o algo así. De todos modos, ya te han descubierto, amigo. Cao Jianhui sabía que algo debía haber sucedido entre Luo Ziling y Ouyan Weiwei de lo que no podían hablar. Al menos, no en público. Se propuso estar atento a las oportunidades de interrogar a su amigo sobre el asunto en privado. Aunque Luo Ziling efectivamente sabía sobre las discusiones del hilo, no pudo evitar sentirse un poco más emocionado después de escuchar lo que Cao Jianhui había dicho. Después de todo, él sabía muy bien lo que conllevaba el título de chico más atractivo del campus. Significaba que la mayoría de las chicas irían tras él. Así es, gran jefe, muchas de ellas ahora están enloquecidas por ti. Vas a hacer que todos los chicos del campus se pongan celosos de ti, ¿sabes? Gu Longjiang se dejó caer a su lado y pasó su brazo por los hombros de Luo Ziling. ¿Por qué el mundo es un lugar tan injusto? Quiero decir, mírame. ¿No soy igual de atractiva? ¿Acaso mi cara no hace que se caigan las bragas en un instante? Dios mío. ¿Tú? ¿Atractivo? Li Fuming le lanzó una mirada de disgusto mientras colocaba un espejo frente a la cara de Gu Longjiang. Mírate bien. Ten cuidado, no rompas el espejo. El orgullo de Gu Longjiang recibió un golpe crítico. Se levantó de la cama de Luo Ziling en un instante, desafiando a Li Fuming a un duelo. Esa vista patética hizo que Luo Ziling y Cao Jianhui estallaran en risas. Al darse cuenta de que en realidad estaban buscando pelear, Cao Jianhui los separó apresuradamente. Cao Jianhui tomó su teléfono y tocó el foro de la escuela para mostrarle a Luo Ziling lo que estaba sucediendo en tiempo real. Sin perder un segundo, Luo Ziling le arrancó el teléfono de la mano. Sus ojos casi se salieron de sus órbitas al ver el contenido de uno de los hilos. En la parte superior de la lista de temas había un puñado de discusiones, todas relacionadas con él. Algunas incluso contenían sus propias fotos desde todos los ángulos imaginables, pero estaba bastante seguro de que esas fotos no las había tomado él ni sus amigos. Dios, me veo tan feo en estas fotos. Al menos dime cuando estés tomando una foto, caray. Luo Ziling estaba un poco horrorizado por las fotos de mala calidad que una chica acosadora le tomó. Joe, me parece que muchas chicas están interesadas en ti ahora, dijo Cao Jianhui mientras presentaba otro hilo de discusión a Luo Ziling. Mira esto. Muchas de ellas están hablando de lo buen hombre que eres. Algunas incluso están trazando planes para robarte el corazón. Pronto, tu nombre estará en boca de todos en el campus. Jefe, creo que deberías salir más a menudo. Puedes pasar el rato en la cafetería, el campo, las aulas y la biblioteca. Tal vez conozcas al amor de tu vida en uno de esos lugares. Gu Longjiang se acercó. Tal vez la próxima vez nos ahorres a algunas de tus chicas de compañía, ¿entiendes? Estaré a tu lado a partir de ahora, dijo Li Fuming sin pudor. Gran jefe, eres realmente algo especial, ¿no? Poder ascender a la categoría de celebridad de la noche a la mañana sin siquiera estar en el campus. Dios, cómo me gustaría ser tú. Esta vez, fue el turno de Cao Jianhui de gritar sorprendido, maldita sea. Alguien acaba de declarar su amor por la chica más bonita de Yanqing. ¿Qué? Todos en la sala quedaron atónitos. Luo Ziling también se precipitó en un abrir y cerrar de ojos. Había surgido un hilo conductor en el que Lu Beiwang, un chico popular que se especializaba en el programa de comercio global de su escuela, confesaba su amor por Yang Yinyin, quien muchos habían acordado que era la cara más bonita de su universidad. En el vídeo en vivo, Lu Beiwang estaba de pie afuera del dormitorio femenino con 999 rosas y un centenar de velas, dispuestas en forma de gran corazón. El iniciador del hilo fue alguien llamado, corre, cerdita,
corre, y el nombre del hilo, como era de esperar, fue la confesión de un estudiante de la Universidad de Yenching a su única diosa. Luo Ziling casi estalló de furia al ver el contenido de dicho hilo. Había una foto de la propia Yang Yinjin publicada en la discusión, que parecía tan hermosa que hizo que muchos se ahogaran de la sorpresa. Esa foto estaba de alguna manera pegada al primer piso del edificio del dormitorio, frente al cual él estaba parado, y en el segundo piso colgaba su propia foto. Finalmente, Luo Ziling pudo distinguir quién era esa alma valiente. No era otro que el chico con el que él y Yang Yinjin se habían topado durante su paseo junto al lago. Fue ese chico quien lo empujó lejos de Yang Yinjin, quien se dio a sí mismo el título imaginario de «el novio de Yang Yinjin». Ese tipo de Lu Beiwang estaba de pie en medio de las velas y vestía un traje a medida, con un ramo de flores en la mano. Un resentimiento indescriptible creció en el corazón de Luo Ziling. Se puso de pie de inmediato y salió corriendo de su dormitorio sin pensarlo 2 veces. «Jefe, ¿qué estás haciendo?» Cao Jianhui, cuyo interés se había despertado con ese hilo, parecía aturdido por la extraña reacción de Luo Ziling, pero su mente pudo ponerse al día con los pensamientos de Luo Ziling. «Oigan, ¿por qué siguen mirando en sus teléfonos? Vamos al lugar ahora». Después de decir eso, Cao Jianhui corrió tras Luo Ziling, mientras le pedía que redujera el ritmo para poder alcanzarlo. El resto de los muchachos también salieron corriendo de la habitación emocionados. Luo Ziling se detuvo por completo al salir corriendo del dormitorio masculino. No tenía idea de dónde estaba ese maldito Lu Beiwang haciendo su confesión en vivo. Cao Jianhui finalmente lo alcanzó. Agarró a Luo Ziling mientras jadeaba en busca de aire y le preguntó, «¿Cómo puedes correr tan rápido, hombre?» «¿Dónde está?», preguntó Luo Ziling con el ceño fruncido. ¿Te refieres al lugar donde Lu Beiwang está haciendo su confesión? Los ojos de Cao Jianhui se iluminaron en la oscuridad. Lo sé. Está justo enfrente del apartamento número 2, el dormitorio de las chicas. Probablemente no sepas dónde está, ¿verdad? Ven, sígueme». Sin decir nada, Luo Ziling se fue con Cao Jianhui junto a la pandilla que acababa de alcanzarlos. Mientras se dirigían hacia el apartamento número 2, Cao Jianhui le informó a Luo Ziling lo que sabía sobre Yang Yinjin y ese tal Lu Beiwang, quien aparentemente era el hijo de un magnate rico. Sin embargo, después de eso el grupo quedó en silencio porque no había nada más que decir. Aún así, Luo Ziling finalmente pudo obtener información sobre el curso en el que se estaba especializando Yang Yinjin de la base de datos de Cao Jianhui. Por lo tanto, su suposición resultó ser errónea. Yang Yinjin, de hecho, estaba estudiando historia y no lengua china, lo que le causó un gran impacto. En cuanto a Lu Beiwang, era un estudiante de 3er año de la carrera de Comercio Internacional en la Facultad de Economía. Sin duda, pertenecía a la élite gobernante de Yenching. Su padre, Lu Lianda, era un hombre poderoso y su madre, supuestamente, era tan bonita como la propia Yang Yinjin en aquel entonces. Una frase popular durante su estancia en la Universidad de Yenching era que sus pretendientes podían formar una línea que se extendiera desde Yenching hasta Sanaiwan. Lu Beiwang era un hombre alto, de 1,82 metros de altura. Eso, combinado con su relativa buena apariencia y su origen familiar, significaba que muchas chicas del campus estaban interesadas en él, románticamente hablando. Pensar en estos factores solo hizo que Luo Ziling se sintiera aún más deprimido consigo mismo. En silencio sintió que su orgullo era golpeado. Está sintonizando el canal de YouTube Amor y Honor. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.